Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión. Como bien comentaba José Luis, vamos a revisar precisamente estos planes maestros y estratégicos que tiene el SAT en relación a esta recaudación y cómo ustedes, como contribuyentes, tendrían que estar haciendo frente a estos planes y estrategias que trae el SAT para la recaudación. El día de hoy eh, vamos a tener el siguiente temario. Vamos a ver por completo el plan maestro, perdón, el plan estratégico del SAT, igualmente su plan maestro de fiscalización para este ejercicio, el enfoque en el que va dirigido este plan y esta estrategia que va sobre 4 ejes en específico. Vamos también a ver una parte en relación a las tasas efectivas, la utilización de los datos de este CFDI que nosotros eh, diariamente enviamos a timbrar con nuestros proveedores, las acciones que deben de llevar a cabo ustedes para contrarrestar un poquito estos planes estratégicos y maestros que tiene el SAT y las soluciones tecnológicas de W Sapien. El día de hoy, la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. El día de hoy, por causas de fuerza mayor, el licenciado Fernando Martínez no podrá asistir a esta sesión. Sin embargo, va a estar con nosotros el licenciado Germán Pancardo. Antes de dar un resumen de quién es Germán, les voy a hablar acerca de Digital Signature. Bueno, pues nosotros somos un despacho especializado en derecho fiscal y en tecnologías de la información y estamos integrados por personal con más de 30 años de experiencia, ¿no? Y tenemos experiencia en proyectos de innovación digital como implementación de la firma electrónica, la factura electrónica en México, también en servicios de transformación tributaria, igualmente de comercio exterior y de conservación y almacenamiento de los documentos digitales. Les daré una breve reseña acerca de nuestro expositor del día de hoy. El expositor es Germán Pancardo Durán. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, cuenta con una especialidad de Derecho Notarial y Registral y ha participado en proyectos de diseño y mejora de la operación de la administración tributaria con el enfoque precisamente al servicio al contribuyente, así como en el establecimiento de las regulaciones, diseño y operación de la firma y de la factura electrónica en Centroamérica. Él colaboró en el SAT por más de 27 años en la implementación del modelo de servicio y de atención al contribuyente, el sistema de apertura rápida de las empresas en el SAT, con la inscripción al RFC a través del fedatario público y el proyecto tuempresa.com. También diseñó eh, eh, normativamente y la implementación de los trámites electrónicos que se encontraban en el SAT, en el RFC, la firma, la contabilidad electrónica, sorteos fiscales, facturación y la certificación de estos documentos digitales. Y bueno, pues actualmente nos honra y forma parte de la firma de Digital Signature. Agradezco mucho el que estén todos ustedes en esta sesión y le cedo la palabra para dar inicio con la exposición a Germán con este bonito tema de los planes maestros y estratégicos del SAT y las implicaciones y acciones que se deben de tomar por ustedes. Adelante, Germán. Buen día. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias. Pues buen día a todos. Dicen por ahí que el que avisa no es traidor y otros también comentan que una onza de prevención vale más que toneladas de corrección, ¿no? Y esto viene un poco a cuento, pues, por el tema que vamos a ver, que tiene un poco de avisar, de buscar un efecto en los contribuyentes al comunicarles cosas que la administración tributaria piensa o la visión que tiene o las formas que va a realizar. Y un poco la idea es, pues, tratar de analizar esta visión, estos avisos que nos da la administración tributaria acerca de sus objetivos, de sus enfoques, los puntos de vista sobre lo que va a hacer, lo considera
más importante a fin de que nosotros como contribuyentes, regulados por ellos y supervisados por ellos, podamos tratar de encontrar o realizar las acciones preventivas correspondientes, y todo esto en un gran marco de lo que es el uso intensivo de la tecnología, que lo está haciendo la autoridad. Vamos a ver que incluso nos lo está avisando y nos lo está comentando en estos documentos de planeación, y lo que nos obliga a nosotros como contribuyentes pues a hacer uso de herramientas como las que ofrece SW para poder estar a la altura del reto que implica la capacidad de análisis, de diseño, de seguimiento y de control que la autoridad tiene también con el uso de la tecnología, ¿no? Y bueno, empezamos un poco como siempre con ver cuál es el objetivo de esta charla de hoy. Pues el objetivo es hacer un repaso breve a los planes de la administración tributaria, como comentaba Erika, tanto al plan estratégico como al plan estratégico de la administración tributaria, como al plan maestro para el ejercicio 2004, que son documentos que publica la administración tributaria mexicana de cara a sus contribuyentes, a los ciudadanos o con carácter de contribuyente especialmente, y esto con el objeto de pues, poder tratar de detectar los puntos más relevantes de estos documentos, captar la visión que tiene el SAT de las tareas que está realizando durante todo este año, y con eso nosotros también buscar visualizar o identificar las tareas o los puntos en los cuales debemos tener atención en nuestra planeación, en nuestra organización, en cada una de nuestras empresas, para pues, realizar acciones de carácter preventivo que nos hagan pues no ser objeto de acciones de verificación, de auditoría, de revisión por parte de la autoridad, que finalmente es el objetivo, no evitar a la empresa el gasto en tiempo, en dinero, en recursos de estar atendiendo requerimientos y otro tipo de actos de autoridad, y por lo tanto garantizar la continuidad de la empresa y pues el mejor uso de esos recursos, ¿no? Aquí es importante, digo, siendo abogado, un poco la visión legal que se puede tener de estos planes. Les comento que finalmente el tema de la planeación estatal en el gobierno mexicano, en el Estado mexicano, pues es un tema que está regulado primero en la Constitución. En la Constitución está el artículo 26, que habla de que se tendrá que tener el Estado está obligado a tener un sistema nacional de planeación democrática para el desarrollo, y en función de eso existe una ley que se llama la Ley de Planeación. La Ley de Planeación pues nos habla de la planeación, nos dice que la Planeación Nacional de Desarrollo es el desarrollo y la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y de aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como de ordenamiento territorial de asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene como propósito la transformación de la realidad del país de conformidad con las normas, principios y objetivos de la propia Constitución, que se establecen en la propia Constitución y en esa misma ley, ¿no? Y de ahí, de estos dos documentos, se deriva a lo que ustedes conocen, que es el famoso Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Está el Plan Nacional de Desarrollo, que en este caso, el de este sexenio, está publicado el 21 de julio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, y en donde pues el Estado, el gobierno en este caso, va desarrollando los planes que tiene, los puntos, los objetivos que busca alcanzar. Digo, en el caso del que actualmente está vigente, que concluye este año, podemos decir que la parte específicamente dedicada a temas fiscales o tributarios está en la sección de economía, que es la fracción tercera de ese plan, y concretamente se corresponde con dos párrafos. Nos dice que no más incrementos impositivos, no habrá incrementos de impuestos en términos reales, ni aumentos en los precios de los combustibles por encima de la inflación. Tanto estos como las tarifas eléctricas se reducirán hasta mediados del sexenio, cuando se completen las obras de la nueva refinería de Dos Bocas, rehabilitación de las ya existentes y la recuperación de la capacidad de generación de la Comisión Federal Electoral. Al mismo tiempo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, combatirá con rigor la evasión fiscal, o sea, combatir la evasión fiscal, que es a fin de cuentas una modalidad de corrupción, téngalo en mente, ahorita lo vamos a revisar en los otros documentos, y se abstendrá de conceder excepciones, créditos y otros beneficios que solían otorgarse en forma consuetudinaria a los causantes mayores. Más o menos ahí está el planteamiento en un tema impositivo en este plan. Toda la administración tributaria, hasta la última unidad administrativa a nivel jefe de departamento, en sus planes de trabajo que tienen que realizar en el ejercicio de sus facultades, pues tienen que alinear esa planeación a estos objetivos del plan, ¿no? Así es como futura
estructuralmente de manera legal, un poco para darles este contexto de lo que es legal, lo que está establecido en las normas en temas de planeación, y entonces ya aterrizamos a nuestro tema de hoy. En nuestro tema de hoy, pues la autoridad publica estos planes estratégicos y plan maestro que tienen que estar alineados a esta planeación nacional del PLANADE, pero que estos son planes, pues básicamente que tienen un par de objetivos muy, muy específicos, ¿no? La generación de estos planes fue una situación que empezó a ponerse, digamos, de moda por ahí de los años 90. Viene mucho esto de generar el plan estratégico, la misión, la visión y los valores de la institución. Viene mucho de prácticas del sector privado que pasaron, se transminaron al sector público en los años 90, sobre todo en la final de la década de los 90, mucho por la influencia de organismos internacionales dentro de los foros, organizaciones de emisiones tributarias como el CIAD. Las emisiones tributarias tienen organizaciones, por ejemplo, una es el CIAD, Centro Interamericano para el Desarrollo de Emisiones Tributarias, con sede en la ciudad de Panamá, en donde se reúnen las emisiones tributarias, platican sus experiencias, los organismos internacionales como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, establecen algunas recomendaciones, algunos estudios, y estos se analizan aquí y se intercambian, ¿no? Y entonces por eso es que si ustedes han estudiado un poco, han visto cómo se va desarrollando temas fiscales en los países, verán que de repente hay como ciertas modas y coincide su implementación en distintos países. Pues no es que estén sincronizados en el pensamiento, lo que pasa es que están sincronizados en los foros en los cuales se intercambian este tipo de ideas y se llevan de uno a otro país o de recomendaciones de organismos internacionales a uno y otro país, ¿no? Y en ese sentido es que se empezó a poner la moda en tener planes estratégicos que se publicaran o planes maestros que se publicaran para el conocimiento de los contribuyentes, con dos objetivos, digamos el más abierto y vendible, que es decir, transparencia. Como gobierno somos transparentes, señalamos cuál es nuestro objetivo, qué es lo que vamos a hacer para que los ciudadanos lo conozcan, y también pues generar un efecto pues de temor o de coerción, un efecto en el cual el ciudadano vea esta situación y pues intente autocorregirse. Si tiene algún error o alguna situación irregular, pues vea ahí que hay un riesgo porque la autoridad está trabajando en este tema y trate de hacer opciones de autocorrección que para la misión tributaria son totalmente deseables. Vamos a ver más adelante que se mete en un concepto que tributariamente se denomina o se refiere a la reducción del costo de recaudación, ¿no? Entonces, así es un poco el contexto en donde sale este tema y sobre eso pues empezamos a desglosar. Ustedes tienen ahorita en la pantalla una lámina que se llama Ecosistema Regulatorio de Datos. ¿Qué expresa esta lámina de Ecosistema Regulatorio de Datos? Expresa un poco la forma en que las administraciones tributarias y en general los estados nacionales están viendo a las empresas en el contexto de sus actividades o atribuciones de control, de control de las diversas obligaciones que una empresa, una entidad económica debe realizar para poder realizar sus actividades económicas. Como ustedes saben, todas las empresas tenemos una serie de obligaciones en distintas materias que se van reduciendo en temas de proporcionar información para el control y responder requerimientos de información. Todo es finalmente datos de la empresa que son generados y son presentados a distintas instancias por distintos modos, cada vez más de manera electrónica. El SAT aquí ha sido pionero, pero como ustedes han percibido en los últimos años, pues todas las demás entidades de la administración pública, tanto a nivel federal como a nivel estatal, han estado siguiendo esta tendencia de modernización. Entonces, cada vez más todas estas obligaciones se van cumpliendo a través de la transmisión, del manejo y transmisión de datos, ¿no? Entonces, en la lámina pueden ver, digamos, de una manera un poco esquemática, cómo la empresa pues tiene determinadas obligaciones en distintas materias, tanto a nivel federal, con entidades de la administración pública federal, también a nivel local, incluso a nivel local municipal. Hay de estas obligaciones administrativas, están específicamente las tributarias o fiscales, son administrativas, pero son las que tenemos nosotros foco por ser la materia en la que nos enfocamos de manera especial. Vemos que estas obligaciones pues, se corresponden con el declarar y pagar impuestos, brindar información en las declaraciones de impuestos, tanto informativas como de pago, el hacer los pagos, en generar facturación, y esta facturación brindar información sobre nuestras operaciones a la administración tributaria,
en comercio exterior, que tiene que ver con facturación, y con las declaraciones, que en México se denominan pedimentos de importación, pero vemos también que, por ejemplo, en materia mercantil, pues las sociedades tienen que entregar información y guardar cierta normatividad que se establece para efectos de pues, probar cuestiones como quién es un beneficiario controlador, tener razones de negocio, tener o observar la regulación que en materia de comercio existe para el uso de firmas electrónicas y contratación digital, por ejemplo. En el caso de seguridad social, pues también tenemos distintas obligaciones que cumplir. Relacionadas con la factura, pues está el pago de cuotas obrero-patronales y el cumplimiento de ciertas obligaciones en materia laboral y de seguridad social, en donde rendimos información, por ejemplo, en nuestro caso, muy claramente a través de la factura de nómina. Recuerden que la factura de nómina es fiscal, rinde información para la autoridad tributaria, pero también trae datos e información de materia laboral y en materia de seguridad social, ¿no? Y que estas autoridades de estas materias se intercambian esa información de la factura y la utilizan para sus respectivos ámbitos. Y últimamente hemos visto, los últimos 3 años prácticamente hemos vivido un punto más de evolución o de desarrollo de la factura que pudiera estarnos marcando una tendencia en el futuro. Hay que tenerlo ahí en la mente. ¿A qué me refiero? A la factura con complemento carta-aporte, la factura de traslado para efecto del movimiento de mercancías o de bienes a través de los medios de comunicación, las vías de comunicación nacionales, ¿no? Si se fijan específicamente en este caso, estamos ante un comprobante fiscal que requiere datos fiscales, pero también requiere datos que se utilizan para control del transporte público, muy propios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, datos para control de situaciones de mercancías ilícitas o control de no transporte de mercancías ilícitas, y vemos como también ahí ha estado inmiscuido temas como Guardia Nacional, las policías federales y algunos otros temas relacionados con la Secretaría de Comercio, ¿no? Entonces, si se fijan bien, en este asunto ya teníamos solamente el antecedente de nómina. En nómina teníamos el antecedente de un comprobante donde convergían 3 autoridades y lo explotan 3 actividades, y probablemente el éxito que han tenido en explotar esta información de esas autoridades, que llega por la vía fiscal, en la regulación fiscal a través del SAT, pero que es aprovechada también pues, por Secretaría del Trabajo, tribunales laborales, del Instituto Mexicano de Seguro Social, el Infonavit. Pues ahora tenemos un comprobante que es el de traslado, que rinde información a través también de la autoridad fiscal de un CFDI, pero que ya está siendo utilizada pues, por autoridades comerciales, por autoridades de regulación del transporte, por autoridades de aduanas, por autoridades policiales. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues que probablemente estamos viendo el caso de que varias entidades públicas distintas a la fiscal están viendo la factura fiscal que controla el SAT como un medio de ingresar de manera oportuna información de calidad para sus temas de control que no son estrictamente fiscales, ¿no? Bajo la justificación del comprobante fiscal que existe de base y que ha sido uno de los temas que en su momento se vieron en tribunales, pues aprovechan estas otras autoridades para hacerse de información que de otro modo tendrían que pedir en sistemas tradicionales o generar algún ecosistema digital para hacerlo, ¿no? Y aprovechan la existencia de la factura electrónica como un medio de hacer esto. Entonces, esto nos puede revelar una tendencia a futuro, no sabemos si así vaya a ser, pero por lo visto otras autoridades están buscando colaborar con el SAT y usar la herramienta de la factura electrónica en lo posible, pues, para hacerse de información para cumplir con sus objetivos regulatorios o de control que no son fiscales, ni siquiera estrictamente fiscales, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? A que pues entonces la visión que está teniendo el Estado, la administración tributaria, es que pues las empresas son proveedoras de datos, sus datos nos los dan de distintos modos, las tendencias pueden ser que cada vez serán más datos electrónicos y tendrán que tender a homogenizarse y a comunicarse entre sí estas dependencias para compartir esta información. ¿Esto qué va a hacer? Que el nombre del juego cada vez sea más el de la consistencia, porque en esta situación las distintas autoridades, al estarse comunicando de manera directa, pueden detectar inconsistencias en la información que rendimos en un informe, por ejemplo, a la Secretaría de Economía, con el que rendimos al Servicio de Administración Tributaria, con el que rendimos, por ejemplo, para obtener un permiso local, con lo que decimos de nómina para la administración a las autoridades federales y lo que estamos reportando en el caso de los impuestos locales de nómina, ¿no? Si se fijan,
la comunicación que este manejo de datos empieza a generar entre las propias autoridades de manera directa para comparar la información que nosotros le proporcionamos, empieza a generar en ellos la oportunidad de detectar inconsistencias, errores o omisiones, y esto nos genera a nosotros como empresas pues el riesgo de ser objeto de sanciones o que se nos hagan actos de revisión. Así es que esto creo que lo que nos devela es la importancia de tener consistencia, sistematización, regulación interna de control del manejo de datos, ¿no? Y figuras como un gobierno de datos regulado, un oficial de control de datos regulado, un centro de datos centralizado pueden volverse cada vez más necesarias, más evidentes hacia este reto que nos presenta las capacidades aumentadas que va teniendo la administración pública para analizar nuestra información y detectar fallas, ¿no? Las herramientas técnicas como las que ofrece SW, en este caso, pues se están volviendo cada vez más vitales. Lo que vemos en la lámina que tenemos aquí actualmente en pantalla es, bueno, vimos que esta proveeduría que estamos haciendo como empresa de datos a la administración tributaria, digo, a la administración pública, preferentemente a la administración tributaria, pues está siendo muy relevante el principal medio de acopio de datos que tiene el SAT, que es la factura electrónica, ¿no? Actualmente, el principal medio de información con que recibe, de medio con el que recibe información el SAT y el que utiliza para todas sus actividades, pues es la factura electrónica. ¿Y cómo la asimila o cómo la visualiza? En el punto que ven en pantalla verán que pues la administración tributaria, si ven del lado izquierdo de la pirámide, pues se compone regularmente de dos entidades o dos secciones o dos grandes apartados. Lo que llaman impuestos internos, son y el ICR, el IVA, el IEP, los impuestos que cobran por las operaciones que se hacen dentro del país, y los impuestos externos o al comercio exterior, que regularmente pues, son los impuestos a exportaciones e importaciones, ¿no? IVAs, impuestos especiales, ad valorum, etcétera. En algunos países hay una sola autoridad que maneja estos dos aspectos, como ha sido regularmente en México hasta los últimos años en que la agencia de aduana está generando esta separación. En otros lados están separadas, pero bueno, para conceptualizar esto las estamos manteniendo todavía como juntas, ¿no? ¿Qué hace la administración tributaria? Pues la administración tributaria va pasando por estadios en donde primero pues realiza la inscripción o genera o procesa la inscripción de los trabajadores en el registro federal de contribuyentes. Con esta inscripción se acopia de información sobre la identidad del contribuyente, las actividades que realiza, y conforme a estas actividades pues les genera obligaciones fiscales clasificadas para poder llevar su control. En estos procesos les genera una identidad digital al otorgar la firma electrónica avanzada, y con la firma electrónica avanzada o con la clave CIEC, pues da medios de tener una identidad digital y de poder interactuar con la administración tributaria también de manera electrónica, que es la tendencia que se ha seguido en los últimos 20 años en esta materia, ¿no? Estas situaciones también permiten que se les otorguen medios de comunicación también electrónicos, que sería el buzón tributario, que permite realizar actos legales como requerimientos de manera vinculante, de forma electrónica totalmente, notificaciones, y actos de orientación, como son los famosos avisos de interés, ¿no? Recordatorios o avisos con información fiscal, también de manera totalmente electrónica. Y con todos estos medios habilita al contribuyente pues, para que pueda realizar sus actividades normales de comercio, y en esas actividades normales de comercio, ¿qué hace? Pues nos genera facturas. Por cada acto de comercio que realiza, nos genera una factura, y la factura, pues, ¿qué es? Es lo que por ahí en castellano, en algunos países de América Latina se conoce como un sapo, un soplón. La factura es un soplón que le va a dar al SAT noticia, información con detalle de lo que estamos haciendo en nuestros actos de comercio, ¿no? Y así, por lo tanto, el SAT en tiempo real, hace rato José Luis comentaba el tiempo que tarda en milisegundos en certificarse un comprobante, y eso es certificarse y enviarse la totalidad del comprobante al SAT. O sea, en esos milisegundos generamos la operación, enviamos la factura a SW la certifica y el SAT ya la tiene. Así de rápido es la forma en que el SAT tiene esta información, y eso explica un poco por qué la factura es actualmente el principal medio de acopio de información por parte del SAT, ¿no? Entonces aquí tenemos información llegada por las facturas de cada transacción, también recibe información electrónica en los reportes de contabilidad electrónica, también recibe información electrónica en las declaraciones de impuestos e informativas con pago y sin pago. Todas estas son
rendimiento de información que es también electrónico, tiene también información que recibe por parte de sus auditores cuando generan auditorías, o sea, el auditor va con información a hacer la auditoría y también regresa con información. Y también tiene información que llega por el lado de aduanas sobre las operaciones de comercio exterior que realizan estos contribuyentes, sus operaciones tanto internas como de exportación e importación, ¿no? Alguna llega por facturas, porque también hay facturas ahí en las ventas al exterior, en las exportaciones. Recordarán que hay una factura para la exportación, un complemento de tipo traslado con complemento comercio exterior, cuando se trata de exportaciones de tipo A1 definitivas, ¿no? Ahí ya hay una factura. Y donde no hay una factura, pues tenemos los pedimentos de importación y otros avisos que la administración que controla el comercio exterior brinda a la administración. Toda esta información de manera electrónica está llegando al SAT. Toda esta información de manera electrónica ha sido y está siendo cruzada, es decir, interpolada, cruzada entre sí, analizada en busca de consistencia, en busca de patrones de comportamiento, en busca de generar historiales de comportamiento con patrones específicos por contribuyente, por sector, por periodo, por cadena de producción o servicio, etcétera. Si vamos, por favor, a la siguiente lámina. Ahora bien, con todo este contexto, ¿qué es o qué dice nuestro plan estratégico? Lo que están viendo ahorita es la representación, digamos, gráfica en resumen del documento de plan estratégico. El documento de plan estratégico tampoco es un documento muy amplio, aquí lo tengo ahorita en mi mano, es un documento de 6, 7 páginas. De estas 6, 7 páginas desarrolla un poco, en mi opinión, de manera repetitiva los mismos puntos que vamos a ver ahorita en el cuadrito, que también es parte de este plan, pero que nos da una idea de qué está pensando a este nivel estratégico la autoridad. Para tener contexto, bueno, nivel estratégico estamos hablando de las grandes decisiones y los grandes objetivos de la institución. El nivel estratégico es el nivel más grande de planeación. Abajo del nivel estratégico está el nivel operativo, que ya es cómo se hacen las cosas, los procedimientos operativos para poder llegar al objetivo estratégico. Y abajo de este está el nivel táctico, que ya el nivel táctico pues, prácticamente es el acto día a día que se realiza de recibir un trámite, de generar un requerimiento, de mandar una carta de invitación, de atender una carta de invitación, es el nivel táctico, ¿no? Ahorita estamos entonces en el nivel más grande, las grandes líneas y objetivos del SAT. Y aquí nos lo clasifica a ellos como fines demotécnicos en estos apartados A, B, C y D. Y en esos A, B, C y D nos dice qué es lo que quiere obtener como objetivos estratégicos, ¿no? En el A nos dice que es aumentar la eficiencia recaudatoria, en el B nos dice que es bajar la evasión y elusión fiscal, en el C nos dice que quiere combatir la corrupción, digamos, estos dos últimos le suenan del PLANADE, ¿no? Lo vimos en el PLANADE, en el Plan Nacional de Desarrollo, y dar mejor atención al contribuyente, que es una cosa que podría haber estado en el A. Aumentar la eficiencia recaudatoria, en concreto, ¿a qué se refiere? Pues a poder recaudar más, costándole menos, tanto al contribuyente como a la autoridad tributaria. Son estos datos que de repente nos presentan donde nos dicen, por cada peso recaudado se invirtió tanto, ¿no? Entre menos se haya invertido para obtener un peso recaudado, tendrás más eficiencia recaudatoria. Entre más inviertas, estoy hablando de invertir en acciones de supervisión, requerimientos, cartas de invitación, auditorías, etc. Entre más inviertas en esto para obtener un peso recaudado, menos eficiencia recaudatoria tienes, ¿no? Y en ese punto, lo que nos está diciendo el plan estratégico es que busca que los contribuyentes perciban facilidad de cumplimiento. ¿Por qué busca esto? Porque para tener esta eficiencia recaudatoria, un tema muy importante para el SAT es que los contribuyentes paguen solos el impuesto de manera oportuna y completa sin necesidad de que tengamos que, como autoridad tributaria, generar actos para combinarlo a pagar, ¿no? Entonces, entre más contribuyentes paguen solos y paguen bien, mayor eficiencia recaudatoria va porque menos se habrá invertido en hacer esa recaudación. Y entonces el objetivo es facilitar el cumplimiento. Y eso justifica el que puedas facilitar el cumplimiento, que implica facilitar desde los temas de simplificación de trámites, los temas de automatización la procesamiento de trámites, los trámites electrónicos, el que los trámites no requieran intervención humana o que sean regularmente presentados sin tener problemas o teniendo la menor cantidad de problemas que generen, por ejemplo, casos de aclaración,
que son costosos para la autoridad y para los contribuyentes y molestos, y que las herramientas tecnológicas que brinde la autoridad pues sean efectivas, ¿no? Un poco sobre eso va lo que hay que hacer por parte de la visión de la autoridad, y lo que busca al final es que el contribuyente con todo esto perciba que es más fácil cumplir, por lo tanto cumpla, y sea más barata la recaudación. En el caso de los procesos tributarios o de control de la autoridad, pues, ellos manejan en este plan, como pueden ver ahí en P01, en la columna A, incentivar el cumplimiento voluntario, que es un poco lo que acabo de platicar, y fortalecer la planeación de la fiscalización. De hecho, en incentivar el cumplimiento tributario están estos planes en sí. El que haya este plan y que diga, como vamos a ver más adelante, las acciones que va a hacer, los sectores a los que se va a dedicar, las tasas, que te diga cuáles son las tasas de promedio de utilidad que tiene un sector de contribuyentes, pues tiene ese efecto, ¿no? Que, como les decía al inicio de la charla, que los contribuyentes vean o perciban un riesgo de ser controlados o revisados, y por lo tanto de ser sancionados si hay alguna irregularidad o alguna omisión, y lo corrigen de manera voluntaria. Esto también pega entonces en el tema de incentivar el cumplimiento oportuno. Te doy la información, te facilito los medios para hacerlo, y también te pongo un poco de presión o de temor para que sientas que sí estoy revisando a la gente y que tienes un riesgo si no cumples, ¿no? Para que por eso cumplas y me sea más barato a mí como autoridad tributaria recaudar. Y lo de fortalecer la planeación de la fiscalización, pues esto lo que tiene que ver con este tema que platicamos es, entre más gente cumpla de manera voluntaria, menos recursos de auditoría o de revisión tendrás que ejercer, y entonces al tener que hacer menos actos de este tipo, puedes utilizar mejor pocos recursos que tengas para esta situación y hacerlo más eficiente, ¿no? Hacerlos puntualizados, utilizar toda esta información que acabamos de platicar que tiene la autoridad de manera electrónica, prácticamente en base de cada operación con las facturas, y ser selectivos, puntuales y muy asertivos en los actos que realice. Ir, cuando ya sabes que alguien tiene un incumplimiento, solamente a formalizar el cobro, digamos, la determinación, y no ir simplemente a ver qué encuentras, que era la visión más o menos tradicional que existía antes de la automatización de las funciones de la emisión tributaria. Si vamos a temas del objetivo B, que es bajar la evasión y elusión fiscal, pues nos dice piso parejo en el cobro de contribuciones. Y esto le sonará lo que platicamos o lo que leímos sobre el plan ADE, ¿se acuerdan? De aquello de evitar los beneficios fiscales que antes se daban consuetudinariamente y enfocarse en grandes contribuyentes. Pues lo hemos visto en todos los últimos años que han pasado de este periodo de gobierno. El enfoque de la administración tributaria ha sido ir hacia la revisión y los actos de auditoría y cobro activos con los grandes contribuyentes de manera preponderante, y de alguna manera, pues yo le llamo vivir un poco de rentas, que es un poco utilizar toda esta información que en los últimos años se generó a través de la implementación del sistema del modelo de factura electrónica para explotarlo con un enfoque en los grandes contribuyentes, donde vamos a ver más adelante que es más efectivo o más eficiente para ellos la recaudación, ¿no? Entonces aquí lo que nos anuncia con esto de piso parejo en el cobro de contribuciones, pues seguimos con la lógica de ir ahorita con los grandes, pero no solamente con los grandes, sino también tener algunas acciones que toquen a todos los sectores, desde los pequeños, medianos y grandes, para que exista este efecto que les llamo yo de percepción de riesgo, ¿no? De percepción de presencia fiscal, y con esa presencia fiscal genere la situación de los contribuyentes que se autocorrijan, cumplan de manera voluntariamente, digamos, entre comillas, con este temor ante la inminencia o el riesgo de ser revisados, y por lo tanto, pues esta recaudación sea más económica que la que se hace con actos activos de autoridad, ¿no? Fortalecer la fiscalización tributaria, el intercambio de información internacional. Les diría, pues lo están viendo mucho al tema de grandes contribuyentes, aunque en general debería aplicar para todos. Ya existen mecanismos con los cuales la autoridad tributaria mexicana obtiene información o puede obtener información de otras administraciones tributarias sobre contribuyentes mexicanos, ¿no? Existe ahí un ámbito de varios mecanismos y tratados, acuerdos internacionales de información automatizada, de intercambio de información. Conforme a este plan, pues lo que nos anuncia es la posibilidad de que incrementen la explotación de estos tratados y obtengan más información de mexicanos que tengan operaciones económicas o ingresos, digamos, operaciones con trascendencia económica en otros países,
para efecto de auditar si estas operaciones están correctamente reflejadas y consistentes con lo que se declara la Administración Tributaria Mexicana. Entonces ahí podemos ver una acción que se puede estar realizando por ellos. Yo agregaría que también se ha visto en los últimos años, y es de esperar, que este intercambio de información se fortalezca a nivel local. Algunos de ustedes tal vez hayan visto, desgraciadamente, que hay más actos de intercambio de información más allá de los acuerdos de colaboración fiscal tradicionales. Por ejemplo, en el caso de nómina, en la Ciudad de México se ha visto por ahí algunos actos, por lo menos en la firma lo hemos visto, donde hay un cierto intercambio de información, de la información de nómina que se rinde a través de los CFDI de nómina, con la información que tienen las entidades, en este caso la Ciudad de México, sobre los patrones que pagan nómina en la ciudad, ¿no? Y esto para efectos de fortalecer el control a nivel local de los impuestos locales sobre nómina, que tiene una base distinta a la fiscal, son impuestos al patrón, pero que les ayudan para poder determinar los actos de revisión y algunos posibles incumplimientos y focalizar sus actos de fiscalización, ¿no? Eso ya lo estamos viendo. Pues bueno, creo que aquí también nos anuncia un posible incremento de esto. Hablan del nivel internacional específicamente. O sea, aquí hay que tener cuidado con las situaciones donde tengamos alguna operación en el extranjero que tenga alguna repercusión, necesidad, por ejemplo, de hacer acumulaciones en nuestro país y estas no se estén realizando, ¿no? Ojo con eso. Garantizar y asegurar la información que la información de la institución sea confiable, oportuna y de calidad. Pues sí, es evidente, si trabajas con datos, manejo de datos y explotación de datos, pues si los datos no son correctos, de calidad, pues los productos que vayas a generar de los mismos, pues no van a ser tampoco de calidad ni correctos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar en este tema? Pues podemos esperar varias cosas. Posiblemente del lado de la autoridad, pues actos de reordenación de sus procesos, de los equipos con los cuales me refiero, equipos, talento humano y equipos, sistemas computacionales, en los cuales almacena y procesa la información para hacerlo con mayor calidad, sus modelos de procesamiento de información, mejorarlos. Y del lado que pudiera afectarnos de manera más directa a nosotros como contribuyentes, el tema de la calidad de la información depende o tiene relación con la calidad de la información que nosotros como contribuyentes le entregamos a la autoridad. Y les comentaba que una de las principales formas de entregar información son los CFDIs o las facturas. Entonces, si quiero incrementar la calidad de la información que recibo en el principal medio de recepción de información que es la factura, lo que se procedería sería mejorar la calidad de los estándares y de las validaciones que se establecen a los comprobantes fiscales. Recuerdan que estos estándares están en el caso de la factura en el anexo 20, en el caso de los complementos en los distintos los distintos estándares de complementos que se publican en el portal del SAT y en algunas de las validaciones que están en estos documentos y en otros anexos como el anexo 29 de la resolución miscelánea fiscal, ¿no? Son documentos que regulan la forma en que se generan por los sistemas las facturas y la forma en que, por ejemplo, SW tiene que validarnos facturas que nosotros generemos y que le enviemos a través de esos sistemas para certificar. O sea, ahí podríamos ver algunos nuevos estándares, nuevas versiones de CFDI o de algunos complementos, adición de algunas validaciones o catálogos para efecto de mejorar la calidad de la información que están recibiendo, y esto lo determinarán en función de la explotación que estén haciendo ahorita con los CFDIs de la versión 4.0, que fue la última modificación que hicieron. De ahí, si detectan problemas de calidad de la información que ingresa, pues seguramente nos notificarán a futuro algunos cambios o actualizaciones en el estándar para mejorar esto, ¿no? Y esto generará en nuestras empresas la presión de actualizar y la presión probablemente de mejorar nuestros procesos de flujo y extracción de información. En el caso de combatir la corrupción, pues lo vimos, estaba en el plan ADE. Aquí pues es, digamos, cuestiones que son de sentido común, firmeza ante prácticas corruptivas, fortalecer la aplicación de la normativa de la defensa fiscal y denunciar, investigar y dar seguimiento a posibles actos de corrupción que para la administración tributaria pues son la relación que tiene con los órganos internos de control y sus procesos internos de control de combate a la corrupción dentro de las actividades de los funcionarios, y también combate a la corrupción de los funcionarios con algún contribuyente, por eso habla de los procesos judiciales que estén llevando, ¿no? Entonces, esto creo que es entendible por todos, es algo muy básico. Y finalmente el D, que es dar la mejor atención al contribuyente, que creo que ahí, pues en los últimos años sí nos han quedado a deber.
dar mejor atención al contribuyente, atender con calidad y con calidez, que creo que esta frase la copiaron al IMSS, me parece que era una frase del IMSS de hace algunos años. Bueno, ya aquí la asimilaron. Dice: simplificar y fortalecer la atención de los distintos servicios al contribuyente, mejorar la percepción de la atención al contribuyente. Son temas que yo digo que nos han quedado de ver, porque en todos estos años pues, hemos visto una degradación de la calidad de la orientación fiscal. La gente que atiende al contribuyente pues han sido equipos que han sido muy mermados, de los equipos que se tenían con experiencia de 15, 20, 25, casi 30 años de experiencia en la materia, funcionarios fiscales, pues se deshicieron de ellos. Actualmente hay muchos jóvenes, y estos jóvenes pues, están pasando la curva del aprendizaje, ¿no? Entonces eso ha degradado de alguna manera la calidad. Es lo que nos lleva a esos comentarios que escuchamos con algunos colegas que me dicen: es que hablé, pregunté en la administración y una persona me dijo una cosa, otra me dijo otra, no me quedó claro. Eso es el fruto de esta situación. Y bueno, aquí dice que tienen claro que tienen que mejorar esa atención, entonces hay que dar acciones de capacitación a este personal, irlo seleccionando para que se queden en estas áreas las personas que tengan la aptitud para aprender y comunicar y atender al contribuyente, y derivar a otras áreas por personas que no tengan esta actitud, ya que son indispensables para poder atender a contribuyentes. Lo de simplificar y fortalecer, pues también creo que son cosas que nos quedan de ver. Quien haya presentado, por ejemplo, en los últimos semanas o meses un trámite, por ejemplo, el aviso de el cambio de socios accionistas, pues no me dejará mentir que simplificar y aclarar, pues no es algo que podamos decir que ese trámite tiene. Tenemos trámites que no son simples, que no son claros, con instrucciones contradictorias, con instructivos que son oscuros porque no manejan correctamente la terminología legal al del tema que se refieren, y generan a los contribuyentes incertidumbre presentarlos, rechazos que no están muy bien justificados, y dificultad para poder comunicar con la persona que está atrás del trámite y que revisa una escritura pública o un documento notarial, poder hacer que esta persona interprete o lea correctamente este documento notarial al momento de dictaminarlo, ¿no? Entonces, pues son cuestiones que creo que sí es importante que en el plan tengan. Les queda poco tiempo para lograrlo, no sé si lo podrán lograr, pero es indispensable por la visión que quieren que tengan los contribuyentes de que las cosas son simples, indispensable por el tema que les aumentaba de aumentar la eficiencia recaudatoria, más allá de estar cobrando a los grandes contribuyentes nada más, ¿no? Y bueno, pues lo que ven ustedes abajo de la infraestructura y capital humano, pues es un poco lo que ya hemos comentado. Para eso necesitas tener personal capacitado, necesitas tener sistemas que estén mejorados y que atiendan correctamente las necesidades de los contribuyentes, que no fallen, páginas de internet que no se caigan, sistemas que no se saturen, ese tipo de cosas, ¿no? Situaciones en las cuales te generen un trámite y no te aparezca un error 404, ese tipo de problemas. Bueno, si vamos a la siguiente lámina, por favor. Esto es básicamente un enfoque de lo que acabamos de ver. Este plan estratégico habla de aumentar la eficiencia recaudatoria, bajar la inflación y el capital, infraestructura y capital humano. Podemos darle a la siguiente, ya lo comentamos. Ahora, de este plan estratégico, vámonos al plan maestro de fiscalización y atención, ¿no? ¿Cómo bajamos de nivel esto a algo más tangible, más cercano a nosotros, y tratar de identificar los aspectos más relevantes del mismo, ¿no? En el plan maestro, que es otro documento que también publica el SAT, y lo tengo en la mano, no sé si alcanza a ver, tampoco es muy extenso. El plan maestro tiene también solamente algunas páginas. Plan maestro de declaración y fiscalización. Los puntos más fundamentales o más importantes que podemos identificar son la mención explícita del empleo de inteligencia artificial para detectar a contribuyentes y patrones de comportamiento de riesgo. Ustedes saben que la inteligencia artificial ahorita es algo que está de moda. Entonces aquí la autoridad nos dice que va a emplear la inteligencia artificial para detectar a contribuyentes y patrones de comportamiento, definir a contribuyentes y los motivos por los cuales se puede entender que algún contribuyente se califica como de riesgo alto, por ejemplo, y siendo de riesgo alto, pues genera a la autoridad algunas situaciones. A un contribuyente de riesgo alto es el que cuando pide una devolución de impuestos le van a pedir información adicional, lo van a revisar con más detenimiento y posiblemente, como veremos más adelante, una vez que haya superado esto, si es que lo superó y le dieron la devolución, sea objeto de una revisión a posteriori a esa devolución dada, porque se considera que tiene un riesgo alto como resultado de estas revisiones que ahora se harán con la ayuda de inteligencia artificial, según nos dicen. ¿Qué cosas se enfoca, por ejemplo, la autoridad o que está
viendo en este plan maestro como cuestiones de riesgo que hay que atender, los temas de la subvaluación de operaciones de comercio exterior, la valoración incorrecta o clasificación incorrecta de arancelaria de las mercancías de comercio exterior, declaraciones con inconsistencias en los precios, en los pedimentos, inconsistencia entre el precio que declaras para aduanas, el precio que en el caso de una exportación das en el mercado interno que facturas para el mercado interno, y los precios, pues en el caso de importaciones, de las mercancías en los mercados, digamos, normales, ¿no? Seguimiento más puntual a mercancías importadas temporalmente al país y su destino final. La autoridad tiene, por lo que lo estamos diciendo aquí, algún interés en verificar, por ejemplo, en importaciones temporales, que esa importación temporal que ingresó, por ejemplo, para tener un proceso de manufactura o de adición de valor y luego ser retornada al país de origen, como ustedes saben, tiene que cumplirse en un plazo establecido, dependiendo del régimen en el cual ingresó, y si no se devuelve esa mercancía con ese proceso en el plazo establecido, pues lo más probable es que se tenga que declararse como importación y pagarse los impuestos respectivos, ¿no? Y por lo que me está diciendo aquí la autoridad, pues parece que el punto de revisar que esto esté sucediendo correctamente es algo que va a poner énfasis. Y ahorita vamos a platicar un poco en qué podría estar haciendo y dónde podría estar tocando ya en el aspecto operativo táctico que nos afectaría a nosotros para lograr este objetivo. Si vamos a la siguiente lámina, por favor, Eri. Ok, pues aquí tenemos que entonces el enfoque tributario, ya vimos que es atención, mayor comunicación de información para el cumplimiento o de generación de percepción de riesgo para el cumplimiento voluntario, recaudación, fortalecer la fiscalización a través de estos estudios o modelos utilizando inteligencia artificial que nos ayuden a puntualizar o focalizar a los contribuyentes o sectores con riesgo y sobre ellos focalizar nuestras acciones como autoridad tributaria para control, fiscalización, la identificación de conductas de incumplimientos, más de lo mismo, y un tema nuevo que vamos a ver más adelante a detalle, que es el tema de la defensa fiscal, que aquí lo mencionan como fortalecer los procesos de defensa, que se refiere a los casos en los cuales la actividad de control y cobro de impuestos pues ya llega a un tribunal para un juicio para defender un acto de autoridad, un juicio de nulidad, un amparo o en un proceso penal, ¿no? Entonces, fortalecer ahí la posición de las áreas que litigan por parte del SAT para lograr el objetivo de tener éxito en estos casos y realizar los cobros respectivos. Si vamos, por favor, a la siguiente lámina. Esto que ven aquí de cifras son cifras acerca de cómo se ha comportado la recaudación, la evolución de la recaudación, los contribuyentes y su distribución en los últimos años. Son tomadas del informe tributario que presenta el SAT también cada año. Si se fijan en la parte superior izquierda, tenemos un comparativo donde hay dos columnas, una donde está el total de contribuyentes y otro está el total de recaudación y están relacionados. Y es bien interesante ver, por ejemplo, que el 51% de los contribuyentes, que es la parte más alta y más grande de la columna de la derecha, se obtiene del 0.02 de los contribuyentes. Estos son los grandes contribuyentes. Después, pues ya tenemos un 21% que estamos aplicando al 4% de los contribuyentes, un 3% y luego un 25%, ¿no? Entonces acabamos teniendo que el 78% de los contribuyentes acaban dando el 25% de recaudación, mientras el 0.02 da el 51%. Aquí pueden ver claramente por qué el enfoque en el control y los actos a los grandes contribuyentes, al 0.02 que te da el 51%. Y se acuerdan de cuando hablábamos del tema de la eficacia recaudatoria, pues controlar a 0.02 con las herramientas que tienen actualmente, de factura, sobre todo la factura electrónica, nos va a dar el 51% de recaudación, lo que quiere decir que la inversión en estos actos de autoridad pues es poca en relación con lo que se obtiene, por lo tanto se tiene un gran efecto de eficiencia recaudatoria. Esto explica el por qué el enfoque que está desde el Plan Nacional de Desarrollo que vimos al inicio, que también hemos visto ahorita en el plan estratégico, y bueno, aquí pueden verlo ustedes ya en cifras de por qué y cómo está, ¿no? Y sobre todo, como les comentaba, esta administración pues ha disfrutado del poder contar con toda la información y el esquema de facturación que fue creado desde 2014, por lo menos, y que pues ahorita está rindiendo sus frutos en estas estrategias de fiscalización directa sobre estos contribuyentes, ¿no? Por eso ven que del lado derecho, en la parte superior, pues los ingresos tributarios van subiendo progresivamente cada año, pues mientras se pueda
estar explotando esta información de las facturas electrónicas de los últimos años y estarla utilizando con toda la base de contribuyentes, pero enfocado a este 0.02, pues les facilita o les genera una forma fácil de recaudar de manera simple y sin mucho costo, ¿no? Entonces, por eso digo que este sexenio pues se ha visto con este beneficio de contar con esta herramienta que recibió al momento de tomar posesión del anterior gobierno, ¿no? Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Ok, bueno, y entonces, ¿qué nos dicen estos planes acerca de la atención? Vamos a ir ya intercalando los dos, el estratégico y el maestro. Vean que veíamos que decía que el objetivo de la atención era enfocarse en facilitar el cumplimiento de obligaciones a los contribuyentes. Nos dice que lo va a hacer haciendo uso de aplicaciones informáticas que proporciona la autoridad, fortaleciendo la atención y cumplimiento fiscal con nuevas herramientas tecnológicas y tratar a todos los contribuyentes dando certeza jurídica y aplicando reglas claras. Las dos primeras claramente se refieren a tecnología. De hecho, ven ahí que nos hablan de factura SAT móvil, verificador SAT y SAT ID. Pues, ¿qué esperaríamos? Bueno, que estas aplicaciones, sobre todo las móviles, que es la tendencia, se mejoren, crezcan en sus prestaciones y tal vez sean complementadas por algunas otras, ¿no? Para poder lograr este objetivo. Y en el último, lo de dar certeza jurídica, pues creo que es importante el tema que les comentaba acerca de mejorar la calidad de la orientación, de mejorar la capacitación y las habilidades de las personas que acaban finalmente dando una orientación en una administración desconcentrada o dando una orientación en un chat 1-a-1 o por teléfono o resolviendo un caso de aclaración o dictaminando un trámite como que les diría a socios accionistas. Entre mayor capacitación, conocimiento del tema y experiencia tengan estas personas, pues podría redundar en una mayor calidad, que es lo que están buscando, ¿no? Si vamos a la siguiente lámina. Ok, bueno, el tema de recaudar y fiscalizar, pues nos decían de fortalecer la fiscalización. Ya vimos que una parte de fortalecerla es la utilización de la información electrónica a través de estos procesos de análisis donde van a utilizar tecnología, que ahorita lo vamos a ver más adelante. También implica la capacitación del personal que realiza el tema de las auditorías. También implica la capacitación del recurso humano que hace los análisis que se llevan a los auditores o que se detectan los posibles casos para ser objeto de una revisión, de un requerimiento, de una auditoría. Esos equipos también tienen que mejorar su capacitación y los sistemas informáticos, modelos matemáticos de análisis, modelos de Big Data o ahora de inteligencia artificial, pues también tienen que mejorar, ¿no? Para que puedan rendir mejores productos, estos analistas tengan mejores medios para determinar posibles casos y puedan llevarlos a los auditores y entonces enfocar la actividad de estos a cuestiones o revisiones que sabemos que efectivamente tienen un error, una falla o una omisión y que van a redundar efectivamente en recaudación. Nos habla de la aplicación de la analítica de grafos y aprendizaje de máquina. Esto de analítica de grafos, pues no es otra cosa más que digamos que un esquema, un medio de análisis que se basa en hacer, tomar esta información, y aquí la factura es relevante. Si se fijan, la factura te permite saber qué operación realizas, cuándo la realizas, cuál es el monto, cuáles son los impuestos involucrados, si es de importación, si es de exportación, si se paga de contado, si se paga a plazo y cuánto se paga cuando se paga a plazo, a quién le compraste, a quién le vendiste, o sea, un primer nivel, te puedes llevar a un segundo nivel, te puedes saber quién le compró al que te compró y quién le vendió al que te le vendió, se puede llevar a un segundo nivel, a un tercer, a un cuarto nivel, se puede pintar toda la relación con las facturas de una cadena de producción y servicios, desde la importación de los insumos o la generación en el sector privado, de la extracción en el agro, en la producción primaria de alimentos, por ejemplo, o de materia prima, hasta llevarlo al producto final que se vende al consumidor final o que se exporta al exterior, ¿no? Todo eso lo puedes construir con las facturas electrónicas generando planos o mapas, o sea, aquellos que les gusten las películas, pues, ¿se acuerdan de esas películas donde nos ponían al detective que va poniendo chinchetas en un pizarrón y le va poniendo estambritos donde va poniendo las relaciones? Bueno, eso en una computadora se hace con mucho mayor poder y mayor alcance utilizando la información de las facturas. Y este análisis de grafos llega a un grado mayor de profundidad, no solo nos permite ver este gran mapa de las relaciones de cualquier contribuyente que queramos, de cualquier sector, de cualquier
grupo económico, de cualquier zona geográfica del país y de cualquiera de estos por evolución de años, por periodos específicos o por temporalidad específica del año. Ahora, el análisis de grafos permite revisar o verificar con más profundidad estos puntos donde se interrelacionan, estas interconexiones, y tratar de descubrir relaciones que están ocultas, digamos, para la visión simple del ojo humano, la capacidad que tiene el ojo humano de verla, o encontrar relaciones que pudiera haber entre estas personas, entre estas empresas, entre estos sectores, y con esas relaciones tratar de buscar conductas que pudieran considerarse por la autoridad tributaria como un riesgo. Vean la capacidad que la tecnología genera con la poderosa herramienta que es la factura electrónica en cuestión de insumo de datos, ¿no? Entonces, bueno, esto es a lo que se refiere con la aplicación analítica. Y bueno, aprendizaje de máquina, toda esta información va generando modelos de comportamiento historiales, igual por contribuyente, por sector, por cadena productiva, por el transcurso de los años, y esto nos genera pues comportamientos de forma predictiva, ¿no? La máquina ya va aprendiendo cómo va funcionando esto en los transcursos del año, nos genera patrones de comportamiento y por lo tanto también nos permite identificar irregularidades, cosas que no parecen ser normales en un contribuyente, en un sector, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos son los casos a los cuales pues la autoridad considera de interés y que pueden acabar en una carta de invitación, en una vigilancia profunda, en un requerimiento o en una auditoría, ¿no? Adicionalmente, bueno, tenemos el tema de las conductas de impuestos internos y de comercio exterior. Bueno, se regulan o se revisan las dos, y una parte interesante que se está explotando es poder verificar la información tanto de impuestos internos como de comercio exterior para ver su consistencia. Les explicaba del complemento de comercio exterior. El complemento de comercio exterior sirve precisamente, fue un primer intento para tratar de visualizar o de controlar que lo que yo digo que produzco y que vendo al exterior en una factura de ingresos, con un precio de mercancía, con una clasificación de mercancía, coincida con lo que yo declaro en el pedimento de exportación, que tiene otra clasificación y que tiene otra valoración para comercio exterior. Y eso generaba esta diferencia, y la falta de un control integral generaba oportunidades que el SAT detectó entre contribuyentes que podían subvaluarse o sobrevaluar, según lo que conviniera en esta operación, lo que están declarando en aduanas contra lo que están reportando los CFDIs de operaciones, ¿no? Entonces, el complemento de comercio exterior juntaba estos dos insumos de datos, lo que está en impuestos internos, en la factura de comercio, con lo que está declarado para comercio exterior en el complemento, ambos juntos, factura y complemento, y que permite a la autoridad verificar que no sean estas prácticas. Si se va a enfocar en esto, esperaríamos que se profundice en el control de estas operaciones con el uso de facturas, o no necesariamente con el uso de facturas, sino con algún documento digital con la lógica de una factura que permita dar seguimiento a estas operaciones, ¿no? Tenemos lo de requerimientos a través de cartas de invitación y vigilancia profunda. Esperamos que esto vaya a haber más cartas de invitación y vigilancia profunda. ¿Por qué? Porque esto ha sido muy exitoso para la autoridad. El medio tradicional y legal de ortodoxo de hacer la verificación de o pedirle a un contribuyente que hemos detectado como posible omiso en alguna cumplimiento de obligación, pues era y es generar un requerimiento, ¿no? Pero el requerimiento, como ustedes saben, tiene una serie de datos o requisitos legales que debe cumplir la autoridad. Se debe emitir el requerimiento por la autoridad competente, con firma, etcétera, etcétera, notificarse, ahora más sencillo con el buzón tributario, notificarse legalmente, recibir la respuesta, analizarse, etcétera. Si no se cumple con alguna parte de este procedimiento, pues no se cumple con el debido proceso, y el acto de la autoridad puede, como se dice comúnmente, caerse en una nulidad por haber incumplido alguna de estas obligaciones. Como podrán ver, esto implica una inversión de tiempo y de recursos que pueden ser relevantes en volumen para la autoridad, los cuales ha visto que puede ahorrarse cuando manda simplemente una carta de invitación, donde no te invito, no es un requerimiento formal, te invito, veo que podrías tener este tipo de incumplimientos, te invito a cumplir con la soterrada amenaza de que, bueno, pues si no atiendes voluntariamente esto, pues probablemente ya seas objeto de un acto de verificación formal, ¿no? Entonces, ¿qué genera esto? Pues como lo platicábamos hace un rato, pues genera la sensación, la percepción del contribuyente de que pues está siendo vigilado, que es lo que busca la autoridad y que es parte de su trabajo,
y que ante esta situación y viendo que ya al ser vigilado aparte ha sido identificado, pues rápidamente se autocorrija, o en el caso de las vigilancias profundas, vaya rápidamente a hacer la entrevista, escuche de qué se trata y ofrezca autocorregirse de manera más rápida, con lo cual la autoridad no tiene que ejercer todos estos medios legales con los riesgos que implica. El contribuyente, digamos, temeroso de Dios, hará las correcciones respectivas, cumplirá con el pago correspondiente y se aportará a la recaudación con un costo mínimo en relación a lo que sería un proceso normal de cobro, ¿no? Entonces ahí ven ustedes por qué es que se sigue aquí y se habla de las cartas de invitación y vigilancia profunda, porque ha sido un medio que ha sido exitoso para la autoridad. Desde esa lógica, si lo ven desde otra lógica, es pues una forma de darle información al contribuyente para que se autocorrija, ¿no? Le digo que veo que algo está mal para que él pueda corregirse y además le ofrezco la orientación para poder corregirlo. Entonces, se fijan, como Jano tiene dos caras, ¿no? La cara de servicios, pero también tiene la cara coercitiva, ¿no? Y eso pues ha sido exitoso para la autoridad. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Ok, y bueno, esto que ven aquí pues es la visión tradicional que en muchos casos vemos en las distintas empresas con las cuales en ocasiones tenemos el gusto de trabajar, en donde encontramos pues una organización como esta. ¿Se acuerdan que al principio les mostré el mapa de la visión del intercambio y de la generación de datos con la que nos están viendo las emisiones tributarias y las emisiones públicas en general como un proveedor de datos, mayormente electrónicos, que provee esos datos por distintos medios, relevantemente ahora en la factura electrónica, y que al ser datos en soportes electrónicos pueden ser intercambiados y cotejados entre ellos, ¿no? Ante esto, el problema que vemos de repente con algunas empresas es que la organización de empresa, donde estamos como aquí, donde tenemos un área fiscal, aquí le llamamos fiscal, un conjunto de expertos que se encargan del tema de cumplimiento fiscal, ahora lo llaman compliance, es cumplimiento fiscal por parte de la empresa ante la administración tributaria, también ante las autoridades tributarias locales, ¿no? Y en esta empresa, pues regularmente esta dirección fiscal pues se tiene que ocupar de hacer este cumplimiento, y para eso pues tiene los sistemas de la propia empresa como fuentes de información. En algunos casos tendrán un ERP para los procesos de negocio, un CRM para la atención al público. Alrededor de estos habrá algunos sistemas que se conocen comúnmente como legados o satélites, que no son parte de estos CRM y ERP, pero que están de alguna manera intercambiando información con la misma, como legados o como satélites. Habrá un sistema o sistemas de registro contable que en algunos casos estará más o menos integrado a estos ERPs o sobre todo si a estos ERPs o sistemas de control de operación, y todos estos pues controlados de manera adjetiva por una dirección o un área de tecnología, ¿no? Entonces, nuestra dirección fiscal depende de contactar con los colegas de la dirección de tecnología para poder tener acceso, obtener la información, a veces idealmente obtener información mediante consultas directas, a veces con reportes ad hoc, a veces dependerá de queries o explotaciones específicas que tendrá que solicitar esta dirección de tecnología, y que la cual, pues en relación a las prioridades que tenga la empresa, pues otorgará con mayor o menor oportunidad y complejidad, ¿no? Si el control fiscal no está totalmente generado por esta área fiscal, pues tendrá despachos que le apoyen en algunas actividades, tal vez tenga despachos, aquí están viendo como despachos nacionales, que se encarguen de ver temas como la determinación del impuesto, ver temas contenciosos, llevar los juicios, digamos, la defensa, hacer algunos trámites en específicos, y la comunicación con ellos suele ser directa con esta área fiscal y suelen ser por medios como el correo electrónico, básicamente, o alguna repositorio de información compartida, ¿no? Algún repositorio en la nube. Igualmente, si la empresa tiene operación en el exterior y tiene que controlar esta operación, pues regularmente pues, es posible que tenga despachos en cada sitio del exterior donde esté trabajando, y en esos despachos pues habrá personas encargadas de hacer el cumplimiento en el país de las operaciones que se causan y que deben cumplirse en ese país, y reportará para temas de control a esta dirección o esta área fiscal centralizada, regularmente también en base de correos electrónicos y archivos compartidos en correos electrónicos y documentos compartidos en nube, ¿no? Y finalmente, las tareas que realiza ya directamente esta dirección área fiscal, de hacer las declaraciones, los pagos, la facturación,
presentar avisos, solicitar devoluciones o aplicar compensaciones, atender auditorías, requerimientos y generar reportes de contabilidad electrónica y remitirlos, pues suelen realizarlos con distintos sistemas que no están en el ERP, que no necesariamente son legados, que pueden ser incluso sistemas, herramientas aisladas que nada más están en esta área fiscal. A veces son tan simples como documentos compartidos de ofimática a través de internet, o sea, se llegan a estas cosas, un uso muy extensivo de hojas de cálculo, de Excel, una gran cantidad de hojas de cálculo que regularmente están residiendo en la computadora de alguien en específico, que si esa computadora se echa a perder o ese disco duro se pierde, pues sí tenemos una catástrofe. Y pues imagínense, en una empresa que opera así, enfrentar el reto que vimos al inicio de la operación. Entonces, es algo muy relevante analizar la situación del manejo de nuestros datos. Aquí estamos focalizando en el manejo fiscal, pero finalmente se supone que toda la información es dominio de la empresa, sale de la misma empresa y tendría que estar controlada y consistente. Con esquemas como estos, no tenemos control de que la información que estemos proporcionando o utilizando esté actualizada, haya replicado entre todos estos sistemas que están interconectando y que por lo tanto sea consistente, tampoco que sea oportuna, sobre todo cuando tenemos que rendir información en tiempos muy, muy perentorios, y esto nos genera pues mucho estrés y mucho riesgo en las empresas que todavía manejan este esquema de manejo de información pues en pleno siglo XXI, ¿no? Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Ok, recaudar y fiscalizar, regresamos a los temas de nuestro plan estratégico. Estos se referían a los objetivos A y B. Piso parejo para el cobro de contribuciones, ya lo platicamos, cobrarle a todos, que no haya beneficios, y el enfoque que se ha dado de ese tema de ir sobre específicamente el cobro a los grandes contribuyentes, ¿no? Como un tema que hemos visto en el cual se ha concretizado este tema de piso parejo, tratando de alguna manera, según la visión de la misión tributaria, pues de ser una especie de Robin Hood fiscal y llegar a ese piso parejo, ¿no? Incentivar el cumplimiento voluntario, ya lo vimos, ya platicamos sobre eso, y fortalecer la planeación también ya platicamos. ¿En qué concreto nos puede llevar o qué cosas concretas? Pues implementar las nuevas estrategias de intercambio de información, ya lo platicamos con autoridades locales e internacionales, para comparar la información que ellas tienen de nuestras empresas y verificar si efectivamente estamos rindiendo, declarando y pagando correctamente en esta jurisdicción nacional. Fortalecer los actos y procesos, ya platicamos acerca de las mejoras en los sistemas y la capacitación del personal. Lo de auditar devoluciones y pagos, que ya lo rocé un poco, pero que implica que ahora pues también no solamente se enfocarán en analizar la solicitud de devolución antes de darla para poder actualizarla o no y pedirnos información adicional y someternos a procesos más intensivos de verificación, sino que también ya superados estos, pues también habrán selecciones y algunos contribuyentes que hayan considerado de riesgo, de alto riesgo, de menor riesgo, que a pesar de eso hayan superado la revisión para el otorgamiento de devoluciones, pues también les harán revisiones a posteriores buscando a ver si por ahí no se les pasó algo, ¿no? Es algo que hay que tener en cuenta. Dice, identificar variaciones atípicas de la información. Esto es lo que les platicaba de los patrones. Ahorita se ha manejado de forma muy básica, ¿no? Compara lo que declaró contra lo que pagó. Compara lo que facturó contra lo que declaró. En cantidades, en volúmenes, para tratar de buscar inconsistencias. Es una forma muy simple, muy básica de hacerlo. Es lo que se ha hecho en los últimos años. Ha funcionado. Esperamos que esto se vaya complicando más o se vaya sofisticando más con lo que nos anuncian del uso de inteligencia artificial, la analítica de grafos, la mejora de la calidad de información, pues debería llevarlos a encontrar ya inconsistencias más de fondo, ¿no? Ya entramos a inconsistencias de si, por ejemplo, si lo que estás vendiendo corresponde con lo que estás comprando y que le aplicaste un proceso productivo y generaste un producto que vendes, si esto tiene consistencia, si esta consistencia también se tiene con las actividades económicas que tienes declaradas como preponderantes o no preponderantes, pero que están declaradas en el Registro Federal de Contribuyentes y actualizadas con los avisos que has presentado, y si estos también coinciden con el tema de tu objeto social, ¿no? Y ahí entramos a cuestiones de buscar operaciones simuladas, de buscar temas de subcontratación laboral prohibida, esto de la reforma laboral, ya temas más finos. Entonces, si se aplican en una identificación de variaciones atípicas de la información con más sofisticación y más uso de la tecnología, con la información que ya tienen, porque ya la tienen,
pues podríamos ya entrar a otros niveles que superen el simplemente comparar saldos de declarado contra pagado y facturado contra declarado. Establecer modelos de riesgos dinámicos para identificar patrones de evasión, elusión y defraudación fiscal que es inteligencia artificial. Entonces ya utilizar esta información y generar estos patrones individuales de comportamiento en el transcurso del tiempo de los contribuyentes para hacerlo así un poco, si somos peliculeros al estilo de Minority Report, o sea, cómo se va comportando en los últimos 10 años este contribuyente, pues suponemos que debe comportarse de esta otra manera, y si vemos que se comporta de manera distinta, pues ya empezamos a investigar un poco a qué se debe ese comportamiento, si deriva de circunstancias de mercado que son reales, que pueden suceder, circunstancias operativas que pueden suceder, o si ya es una situación que pudiera darnos una pista de un tema de evasión, de elusión o incluso de lavado de dinero, ¿no? Detectar conductas irregulares, prácticas ilegales y esquemas fraudulentos, es más de lo mismo de lo que les estoy platicando. Si vamos a la siguiente lámina, por favor, seguimos en recaudar y fiscalizar. Nos dicen aplicación de analítica, ya platicamos sobre estas herramientas, ¿no? Del grafos y de la aprendizaje de máquina. Y esto es precisamente, como decíamos, para identificar contribuyentes de riesgo. Este análisis de grafos que les comentaba, que analiza estos patrones de relaciones, puntos o nodos de interrelación entre distintos contribuyentes y operaciones, pues lo que buscaría es identificar redes de contribuyentes o redes de operaciones o empresas que están eludiendo o evadiendo este impuesto, o que tienen inconsistencias entre la información que nos está rindiendo como admisión tributaria y que nos pudiera hacer pensar que hay ahí una posible práctica o un esquema de evasión o elusión, tanto de los que ya tiene identificado la autoridad como para identificar nuevos, ¿no? Porque esto es un poco como, desde la administración tributaria se ve como un poco como la carrera entre Tom y Jerry, ¿no? El gato y el ratón. Siempre hay nuevos esquemas y hay que estar persiguiendo constantemente estos nuevos esquemas, y parte de esto se podría lograr o visualizar con lo que nos está diciendo aquí en este plan, pues ya con el uso de estas dos tecnologías, ¿no? El análisis de grafos, la inteligencia artificial, el Big Data, el análisis de datos de distintas fuentes con distintos formatos para poderlo sintetizar en un análisis coherente y útil, ¿no? Lo que les comentaba de las diferencias de impuestos internos declarados contra el comercio exterior, esto que les hablaba de la subvaluación, de la sobrevaluación, la inconsistencia entre lo que facturo para impuestos internos contra lo que estoy exportando o lo que estoy importando contra lo que estoy procesando o comercializando, ¿no? Se espera aquí que haya más intercambio de información entre las áreas de aduanas y de impuestos internos y más análisis de información con herramientas de tecnología. Podríamos esperar que hubiera una mejora en este complemento de comercio exterior. Pudiéramos esperar, no sé si les da el tiempo, pero la tendencia sería a generar otros complementos, otras herramientas que cubran otras de las distintos tipos de exportación, no nada más las definitivas A1, y podríamos esperar alguna factura o algún documento electrónico que vaya dando pistas, en el caso de las importaciones temporales, de dónde se va moviendo esta mercancía para los procesos que se le van realizando de maquila o de agregación de valor hasta su exportación final, de manera que se cubra esta necesidad que nos está diciendo la autoridad de validar que efectivamente estas mercancías siguen el proceso para el cual fueron importadas y que se retornan. Y en su caso, pues detectar cuando no sucede esto y poder decir, en este momento se constituyó una importación definitiva y hacer los cobros respectivos a la empresa y las correcciones, ¿no? Entonces, en las diferencias de pago de nómina también es importante. Actualmente, pues, el comprobante de nómina está bastante asentado, le hace falta una actualización al complemento. Desgraciadamente, en la versión 4.0 no se le actualizó. Yo creo que tenía que haberse actualizado. Hay cosas que se le puede haber mejorado. Pero bueno, aquí vamos a ver que va a haber más análisis de esta diferencia de pagos. Como les decía, probablemente ya haya más intercambio de información con autoridades locales que permita hacer ahí algunos contrastes para tratar de detectar más diferencias. Se va a utilizar y está utilizando ya los comprobantes de nómina en el control de las obligaciones de la reforma laboral, el famoso REPSE. O sea, ahí también puede ser que se haga una detección y se hagan más intercambios de información y veamos más requerimientos por inconsistencias en el pago de nóminas, que también es un tema interesante para la autoridad tributaria, ¿no? ¿Qué más pueden hacer ahí? Bueno, pues estar buscando relaciones complejas entre los contribuyentes con los temas de las facturas, buscar relaciones que no son evidentes, pero que existen a través del uso del análisis de grafos, y pues tratar de ahí
encontrar nuevos métodos que estén utilizando algunos contribuyentes para hacer actos de evasión o de elusión. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. En el tema de las conductas, bueno, pues, ¿qué conductas tiene focalizado, los cuales está anunciando la autoridad que está focalizando para atenderlos o que puede estar focalizando en estos temas que nos habla de garantizar y asegurar que la información de la institución es confiable y mantener ceros privilegios y trato preferencial, que corresponden a la letra B del eje B del plan estratégico? En impuestos internos, pues enfoque en estructuras corporativas, en relaciones, identidades y participación de socios en distintas, de mismos socios en distintas empresas, accionistas y socios accionistas, y yo agregaría representantes legales, ¿no? Van a seguir buscando dentro de estas reestructuras, si existe algún elemento que les haga pensar que la reestructura no responde, me voy al tema famoso de la razón de negocio y de la materialidad. Si la reestructura no responde solamente a temas de negocio, y si se responde a un tema de planeación, de evasión o ilusión. Entonces aquí vemos que puede haber enfoques. Ya les platicaba del aviso de socios accionistas, eso explica un poco por dónde van los tiros en el caso de cómo están enfocando estos temas. También enfoque en la supervisión de vigilancia de planes privados de pensiones, en las operaciones de enajenación de acciones y las personas que enajenan las acciones, los costos, las valoraciones de las ganancias o las pérdidas en las enajenaciones de acciones, la posibilidad de auditar o revisar esto, la aplicación indebida de saldos a favor. Recuerden que la factura da información importante sobre esto, y con esto de los estudios de las cadenas, verificar que las operaciones a tasa cero correspondan, quien sea objeto en objeto, y lo que sea importación, pues también corresponde a temas de importación. También esperamos que por ahí pudiera haber acciones focalizadas más de control. En los temas de financiamientos, todo este tema de préstamos, la documentación de préstamos, fecha cierta, los contratos, los esquemas estos que de repente se realizan de financiamiento utilizando o integrando a un grupo de empresas, a SOFOMES, por ejemplo, eso está dentro del enfoque. La capitalización de pasivos, en el caso de capitalización de pasivos, enfoque en la vigilancia de la existencia real, la materialidad del pasivo, de la deuda, su correcto registro contable, su correcta evaluación para efecto de hacer su capitalización, su conversión en acciones de la empresa, por ejemplo, la distribución de utilidades, las pérdidas y estímulos fiscales en regímenes preferentes, también ahí vemos la posibilidad de enfoque de las baterías, y enfoque del control de plataformas tecnológicas de comercios. En el caso de plataformas tecnológicas, una cosa que se ha visto por ahí por parte de la autoridad, que por lo que deja ver en sus comentarios, en las acciones que se perciben con los clientes, es por ahí parece que ha detectado en algunos casos de estas plataformas el que las cantidades que cobra a los participantes de las operaciones donde está intermediando, donde está haciendo la de intermediario, como ustedes saben, pues hay distintas facturas y distintas operaciones. Dentro de estas operaciones está un cobro que se realice, que genéricamente podemos llamar comisión, que se hace pues a la persona que maneja el auto, o a la que hace la entrega de los alimentos, o a la persona que está utilizando los servicios de intermediación para rentar un inmueble. De esas comisiones parece ver que se ha detectado empresas que no están facturando esos ingresos, pretendiendo que con la factura de las retenciones que les hacen a estas personas físicas, a estos conductores, distribuidores, propietarios de bienes, que con eso ya está justificada la facturación que están obligados, cuando en realidad pues también tendrían que facturar los ingresos que obtienen por las comisiones que de manera más o menos abierta se le cobran a estas personas por las operaciones en donde la plataforma intermedia, ¿no? En el caso del comercio exterior, pues ya platicamos un poco de los temas de la subvaluación y de la sobrevaluación. También vemos posibilidades de enfoques en buscar incumplimientos en los programas como los IMEX, de importaciones temporales, etcétera, y la revisión de operaciones de comercio exterior, pues para el tema del contrabando. Y en el caso de abajo de IEPS, señaladamente el tema de los controles volumétricos, que como ustedes saben, es un tema que ha sido un caballo de batalla de esta administración por todo el tema de la comercialización ilegal, el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, ¿no? Que ha tenido enfoque, y pues esperamos que esto continúe igualmente, porque es una de las principales preocupaciones de esta administración. Si vamos a la siguiente lámina. Ya les platiqué del tema del control a través de cartas de invitación y vigilancia profunda, y de lo
lo efectivo que han sido y el por qué gustan a la autoridad. Nada más aquí lo único que podríamos agregar, bueno, veamos cosas de prevención. ¿Qué es lo que genera o hasta ahora ha generado regularmente estas cartas? Lo pueden ver el lado derecho, es en IVA, pues diferencias entre lo señalado en un CFDI y el monto de IVA trasladado que reporto y que en su caso me llevo enteros en las declaraciones, diferencias aritméticas entre estas cantidades, diferencias entre el monto retenido o manifestado en los CFDIs de nómina y lo que finalmente yo retengo al contribuyente, diferencias en las retenciones de IVA y ISR entre lo que manifiestan los FDIs y lo que mis clientes y proveedores tienen manifestado, tienen registrado en sus controles, en sus registros contables, ingresos acumulables para ISR diferenciados entre el monto manifestado en el CFDI y lo declarado en el ejercicio y el monto de deducciones que amparo en el CFDIs, lo que importo y lo que declaro. Estas son cuestiones que se pueden prevenir relativamente fácil porque son cuestiones de consistencia, ¿no? Y regularmente pues responden a errores en el llenado del comprobante o en el llenado de la declaración, errores al momento de hacerlo. Puede ser desde el error humano o puede ser errores generados por que los sistemas no tienen la información debidamente actualizada, ¿no? Porque no se replica de manera adecuada, porque hay algún proceso manual o semimanual que de repente ahí se quedó trabado, una operación que no replicó y por lo tanto nuestro registro contable no está necesariamente actualizado, sincronizado con nuestro sistema de facturación y nuestro sistema de facturación, por ejemplo, en el estatus de las facturas, con el estatus de las facturas que está en los sistemas del SAT. Cuando me refiero a estatus, me refiero al tema de activo, cancelado, en proceso de cancelación, etcétera, ¿no? Eso también es muy común que la factura yo la haya, por ejemplo, pedido que se cancele, lo registre como cancelado, pero esa cancelación por alguna situación no se dio y no se replicó esta situación de no haberse dado en los registros que tenemos, ¿no? Ese tipo de errores que se da de la arquitectura de datos que tengo en el sistema o de la existencia de procesos manuales o semimanuales, ¿no? Si vamos a la siguiente lámina, por favor, bueno, entonces ahí se pueden hacer acciones preventivas, cada quien según su situación verá la manera de aplicarlas, ¿no? Otra cosa que vemos aquí cuando se habla de recaudar y fiscalizar, pues nos lleva a que pues, tendríamos que ver más y más efectivos actos de ejercicio de facultades de comprobación, desde las revisiones de gabinete, los requerimientos, las auditorías específicos derivados de los reportes de contabilidad electrónica, la famosa auditoría electrónica o la auditoría tradicional, ¿no? De otras. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, temas de prevención, pues hay que meterle tiempo y recursos y tecnología a este tema de la conciliación de las facturas con las declaraciones, con los ingresos, con las actividades que realizamos, con el registro contable, este gobierno de datos que les señalaba centralizado, estas figuras de control o responsables de datos en las empresas son muy relevantes y bueno, hay que tener apoyo probablemente en consultoría, que son otras cosas que brindamos, pues para temas de que, como ustedes ven, cada una de las operaciones que realizamos se van sofisticando en este control. Tenemos que tener junto con nuestro registro contable tradicional, nuestra póliza, nuestro auxiliar, pues ahora tenemos que tener contratos que nos ayuden a temas de materialidad, tener contratos que tengan fecha cierta, tener elementos que prueben la materialidad de la operación, que pueden ser diversos dependiendo de la actividad, desde no solamente tener la factura, sino tener por ahí alguna muestra, algunas constancias de la entrega de la mercancía, hasta alguna fotografía tal vez, depende de cada tipo de operación que realizamos, el riesgo que tengamos, pues la medida que tengamos que tomar para tener un expediente que nos sirva en el momento que la autoridad pretendiera cuestionarnos, por ejemplo alguna deducción, cuestionando la existencia de la operación, pretendiendo que es simulada y tenemos que demostrar fecha cierta o elementos que prueben la materialidad de la misma, o sea, que en realidad existió y que no solamente está en el papel, en una factura o en un contrato, ¿no? Entonces también ahí tenemos que tomar previsiones, tanto en la parte tecnológica pura, para el manejo de datos, como en la parte legal para tener esos expedientes que tengan estas pruebas y evidentemente, por lo ideal, que esos expedientes sean electrónicos y tengan formas electrónicas de acreditar estas cosas como los sellados de tiempo, ¿no? Que son temas en los cuales pues seguramente SW nos puede ayudar para tener todo esto automatizado y tenerlo siempre actualizado y poderlo brindar, generar los reportes necesarios que cada autoridad nos pida para poder hacer la defensa y evitarnos problemas en el caso de que ya hayamos llegado a la etapa
que pretendemos no llegar incluso, que es la del requerimiento o la solicitud de información. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Ok, les platicaba al inicio de la charla del fundamento legal del tema de la planeación, un poco de que este tema de los planes estratégicos y lo demás, pues viene siendo una estrategia que se ha tomado, que viene de alguna moda que se dio ahí en los años 90 y que pues se sustenta en el tema de que te informo para ayudarte y al mismo tiempo pues, para que veas que estoy presente y pues me tengas cierto miedo y con ese miedo pues actúes y si no pretendías cumplir voluntariamente de manera oportuna por ti mismo, pues no lo cumplas por el temor al que está siendo observado. Pero bueno, también algunas de las acciones que están incluidas en estas cosas pues, tienen un fundamento, ¿no? Y básicamente es el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación que habla de las facultades que tienen las autoridades y concretamente entre nuestras facultades, en la fracción primera de este artículo 33, se habla bajo esta lógica de informar, de ayudar a las personas dándoles información para que tengan elementos para cumplir con sus obligaciones fiscales, pues el comunicar las tasas efectivas por sectores, ¿no? Y como ustedes pueden ver ahí, pues la tasa efectiva de impuestos, pues, la división entre el ISR causado y los ingresos acumulables para sacar la tasa efectiva. El comunicar esto a los contribuyentes, pues está alineado de alguna manera a las estrategias del plan estratégico del piso parejo para el cobro de contribuciones. Todo el mundo tiene el conocimiento necesario para poder cumplir y mantener cero privilegios y trato preferencial, pues enfocar estas tasas efectivas a los sectores donde la autoridad considera que hay más riesgo, o como ellos dicen, por los privilegios que pudiese tenerse, había más riesgo de que estén incumpliendo, ¿no? El objetivo, pues dar al contribuyente el objetivo abierto que está en el código y con el cual se presenta esto, pues otorgar a los contribuyentes medios para facilitar el cumplimiento o incentivar el cumplimiento voluntario. Busca que los contribuyentes midan el riesgo, revisando la tasa efectiva que el SAT detecta en función del análisis que hace de este sector con la tasa efectiva que tiene la empresa para ver si es mayor o menor y verificar si esto deriva de algún problema de un error de registro o un problema de alguna omisión y no de una situación legítima de mercado, ¿no? Esto los lleva en su caso, en caso de ser un error o una omisión, a una corrección voluntaria o preventiva y esto pues nos lleva a lo que platicábamos del inicio, ¿no? Pues a una recaudación eficiente donde no tuvimos nada más que hacer que presentar las tasas efectivas y los contribuyentes vieron, analizaron y se autocorrigieron. Esto obviamente se enfoca a sectores, aquí están 18 sectores, se enfoca a los sectores donde la autoridad, conforme a la información que tiene, los análisis que realiza de la información que tiene, considera que hay el mayor riesgo de que haya este tipo de prácticas. El tema aquí pues es estar conscientes de que el que te maneje una tasa efectiva promedio, una vez que tú analizaste, pues no necesariamente quiere decir que porque tú tengas una tasa un poquito arriba o abajo, seas un evasor. Digo, si lo revisas, igual es un error y lo corriges, ¿no? Porque todos podemos tener errores de humanos y bueno, pues qué bueno, si nos dieron la información como se pretende, lo revisamos y lo corregimos. Pero bueno, también podrá haber situaciones excepcionales del mercado en las cuales pudiera yo no estar necesariamente para alguna particularidad operativa de la empresa en esa tasa efectiva y una vez revisado, pues, podría darse el supuesto de que no estoy incumpliendo ninguna obligación, es un tema de mercado, una particularidad que tengo yo de operación, tal vez porque opero en el extranjero, alguna situación que el SAT no consideró al momento de hacer su análisis, por eso estoy yo fuera, y eso no quiere decir que pues, yo esté necesariamente incumpliendo. Lo importante es revisarlo, ¿no? Y tener un control interno que nos permita pues, tener la solvencia y la certeza de que si lo estamos haciendo bien, lo podemos sostener, y si encontramos que lo estamos haciendo mal, pues aprovechamos la oportunidad para corregirnos, ¿no? Y eso pues, a las dos partes les beneficia. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Ok, y aquí, bueno, esto es un poco como corolario de todo lo que hemos platicado, de cómo está la autoridad asimilando la información. Si ustedes ven en la parte superior, se refiere al Registro Federal de Contribuyentes. La autoridad ve al ser humano, al contribuyente, pues como un ser humano y tiene un ciclo como ser humano, como ser vivo. Aquí la parte fiscal replica la naturaleza y lo que nos dice, pues los contribuyentes nacen, operan, se multiplican, a veces se dividen, se decisionan, a veces se multiplican, tienen sucursales, digamos, y mueren, ¿no? Nacen con el proceso de inscripción, es cuando el contribuyente que existe, ya sea porque es una persona física o natural, o una persona moral o jurídica, nace con el nacimiento de la persona física o con la constitución de la persona moral,
realiza su registro en el Registro Federal de Contribuyentes. Ahí registra su identidad, como platicamos, su identidad original, genera una identidad electrónica y establece cuáles son sus atributos, su nombre, su domicilio, sus actividades económicas que realiza, las actividades preponderantes, y obtiene los medios de identidad digital para poder intercomunicarse de manera electrónica con el SAT, ¿no? Durante el transcurso de su vida, pues algunos de estos atributos cambiarán, puede cambiar de nombre, de denominación social, puede cambiar de domicilio, puede dejar de operar temporalmente, luego volver a reanudar operaciones, puede tener actividades distintas y cambiar sus actividades preponderantes. Todo esto llevará a los avisos al RFC que dará el contribuyente en el transcurso de su vida, y al final de su vida pues dará lo que se llama la baja de obligaciones, que en las personas físicas es la defunción, ya sea que sea la difunción simple o que haya una sucesión, dependiendo del tipo de actividad que realicen, la apertura de sucesión. Y en el caso de las personas morales, pues puede ser la fusión, puede ser la decisión y la cancelación consiguiente del RFC, ¿no? Todos estos procesos generan reportes o avisos por parte de los contribuyentes. Estos avisos se generan al SAT y el SAT tiene toda esta información de manera, digamos, actualizada conforme le dan los avisos, y en ocasiones puede detectar omisiones de estos avisos porque tiene fuentes de datos externas en los cuales puede detectar. Por ejemplo, si alguna persona ha fallecido y no han dado el aviso de cancelación de función, el SAT tiene la posibilidad, y lo hace regularmente, de revisar los RFCs de los contribuyentes con los registros civiles. También puede hacer esto revisando con los registros comerciales en el caso de las personas morales, ¿no? Entonces hay un poco el tema que les hablaba de la intercomunicación entre autoridades y la búsqueda de consistencia o actualización de la información. Toda la comunicación de los contribuyentes con el SAT básicamente ahora se hace a través de herramientas electrónicas, donde el buzón tributario es primordial. Es una herramienta tanto para enviar información a la autoridad y generar información que tenga validez y consecuencias legales, y también pues para pedir orientación o para pedir servicios, por ejemplo, los casos de aclaración, y para recibir información de orientación, como los famosos avisos de interés que nos manda la autoridad, ¿no? En el cumplimiento de obligaciones, finalmente, pues la autoridad tiene esta información, que es la base en la cual controla a los contribuyentes. El RFC es la columna vertebral de todas las emisiones tributarias, porque ahí está el padrón de los contribuyentes y las obligaciones que tienen que cumplir, y en función de eso es como lo podemos controlar y en dónde lo podemos encontrar y qué realiza, ¿no? Entonces, esto lo va controlando a través de qué, pues de la información que recibe de la facturación. La vida del contribuyente se realiza o se desarrolla a través de la generación de actos económicos, de actos de comercio, y estos generan facturas que van reportándole a la Administración Tributaria cuánto se tiene ingresos, IVAs trasladados, IVA retenidos, ISR retenidos, pago de nóminas, transporte de mercancías, exportaciones, importaciones. Toda esa información llega a la Administración Tributaria. La cotejan, por ejemplo, con la información que ya dimos en nuestro registro del tipo de productos o bienes que damos. La factura también dice cuándo recibimos el dinero, si es cuando dice si es al contado o a plazos, y nos dice quién paga, a quién le vendemos y a quién le compramos, ¿no? Y como les decía, se puede extender a todos los niveles que queramos. También se recibe información electrónica en las declaraciones de impuestos informativas, y esta se puede conciliar con lo que se está generando a través de las facturas electrónicas y con lo que se reportó al RFC. También recibe la información a través de los reportes de contabilidad electrónica, y con ese reporte de contabilidad electrónica también se concilian, se cruzan con lo que dicen las declaraciones, con lo que dicen las facturas y con lo que se ha reportado en el RFC, y con esto se puede determinar pues ya algunos casos de personas a los cuales se les pueda realizar alguna revisión más profunda porque se pretende o se haya encontrado alguna inconsistencia en la información, ¿no? Sobre eso se puede definir pues las cartas de invitación, las vigilancias profundas, incluso si hay que hacer una auditoría a arreglados específicos electrónica, o si hacemos una auditoría de manera completa de forma tradicional. Y toda esta información también se complementa con la información de los pedimentos de importación y exportación, y otra información que reciben para el control de los impuestos de comercio exterior, las aduanas. Donde se fijan, así es como se recibe la información, así se van dando las capas, como van viendo ahí, de información que recibe el SAT, y sobre eso pues se va cruzando y generando estos modelos que platicamos. Aquí no lo ven, pero también el SAT, como les acabo de hablar en el tema del registro civil, tiene fuentes de información externas también distintas a las propias que da el contribuyente y sus clientes, que pueden ser esto que les hablaba de los registros civiles, de los registros de comercio. Puede tener información de los bancos, requiriendo información de
de los estados de cuenta y de las operaciones financieras de los contribuyentes. Puede tener información incluso, por ejemplo, de los viajes, entradas y salidas del país de los contribuyentes, y otra más que también se integran en esta gran bolsa, o en términos informáticos, este gran data lake, este gran lago de datos, de los cuales puede abrevar nuestra inteligencia artificial o alimentar nuestros modelos de Big Data, ¿no? Si se fijan, es un tema muy importante, muy relevante. De hecho, las empresas de tecnología que trabajan con el SAT en estos temas, pues aprenden, no solamente vienen a trabajar con el SAT, sino que aprenden de lo que hacen aquí, porque la cantidad de información que se tiene en México por todos estos elementos, especialmente la factura, es de referencia en otros países, ¿no? Muchos países del mundo analizan esto y ven cómo lo maneja México, porque México es referencia, sobre todo en el tema de la factura fiscal, de la factura electrónica, y va siendo más adelante seguramente referencia en el tema del manejo y análisis de esta información. Si vamos a la siguiente lámina, bueno, de lo que platicábamos, pues el CFDI, el sapo o el chismoso, que da parte puntual y oportunamente de todas nuestras operaciones, y es la principal base o unidad de información que recibe el SAT de nosotros. Como pueden ver aquí, pues de manera rápidamente esquemática, pues el CFDI nos dice al SAT si tuvimos una operación que importa un ingreso, una deducción que es un ingreso, un traslado de mercancía, o una exportación, un pago de una nómina. También le dice al momento de emitirla, con las validaciones que hacen de los datos del emisor y el receptor, pues sirve de control para ver que la información esté actualizada del domicilio en términos del código postal del contribuyente que emite y que recibe, y que sea correcta el RFC que está emitiendo o recibiendo, y el nombre que está registrado en la base de datos del SAT, ¿no? También nos permite identificar con estos datos si el contribuyente está en las llamadas listas negras, y por lo tanto, pues desde ese momento evitarse la operación, o en el caso de que no se tenga que evitar, pues que podamos nosotros valorar la conveniencia o no de realizar gestiones o realizar negocios con una persona que está en estas listas, que hará que nuestra deducción de este gasto, si es un gasto, sea cuestionada por la autoridad y nos ponga en la necesidad de tener que hacer aclaraciones, o tener que no darle efectos fiscales, ¿no? Que es algo bastante importante y es un tema de control. También con el tema de las relaciones, los nodos relaciones de las facturas, pues nos ayuda a construir estas mapitas que les decía de las líneas, los nodos que interrelacionan operaciones, pues con las CFDI relacionadas nos permiten ir relacionando el CFDI de ingreso con alguna nota de crédito, con los pagos que realizó, con algún CFDI al cual sustituyó, y a su vez estos tienen relaciones con otros, y entonces se va generando esta red que el análisis de grafos puede aprovechar para buscar modelos interesantes de evasión o de ilusión, o comportamientos atípicos en que la autoridad pudiera estar incidiendo, ¿no? Los datos de clave de producto, clave de unidad, descripción, cantidad de importe y objeto del impuesto, pues nos ayudan a revisar precisamente que lo que estoy vendiendo o comercializando corresponda con mi actividad preponderante declarada, corresponda con el objeto social que tengo, si soy una sociedad mercantil o civil. Si le meten más sofisticación al análisis, como decíamos, las claves de producto o servicio, ustedes recordarán que cuando empezaron fue todo un tema de cómo clasificar nuestros bienes o servicios. Verán que ya con el transcurso del tiempo, pues ya se han generado prácticas dentro de las industrias o las cadenas de producción de servicios. Ya hay prácticas asentadas de cómo clasificar los bienes dentro de esta cadena de servicio. Esto sigue evolucionando y va a ir asentándose, y conforme se vaya asentando, a la autoridad le puede permitir en algún momento dado incluso controlar si la tasa de impuesto, por ejemplo el IVA, o en su caso del IEPS, la causación de ese impuesto y la tasa o cuota que se señala en el caso del IEPS del mismo, corresponde simplemente analizando la clave de producto o servicio que se está facturando, y la clave de producto o servicio de lo que esta persona compra, la clave de producto o servicio de lo que la otra contraparte deduce o acredita, y las claves de producto o servicio que generan la cadena a la que pertenezco, ¿no? Y ahí se puede detectar con un análisis un poco más fino, como les platicaba, si se está clasificando bien algo, por ejemplo, a tasa 0 o a tasa 8, cuando pudiera ser a 16, y me estuviera generando una solicitud de devolución de impuestos que fuera incorrecta, no un acreditamiento incorrecto. Entonces esa información la pueden utilizar. Yo creo que ya podría hacerse ese tipo de análisis de manera inicial, y conforme pase el tiempo será
más efectivo en función de cómo se vaya asentando el uso de las claves de productos o servicios entre las distintas cadenas de producción de servicios. También nos permite verificar, bueno, lo de las tasas, cuotas, factores, etcétera, que está con controles, con validaciones a cargo de SW, en este caso como proveedor de certificación autorizado. También nos permite ver con el control, con el folio único, el UID, tener una identificación única del comprobante, poder verificar el estatus, tener la consulta del estatus en los sistemas del SAT. Como ustedes saben, el SAT es el que intermedio que gestiona las solicitudes de cambio de estatus, de cancelación o vigencia de un comprobante. Y con este dato identificador lo podemos verificar, idealmente de forma electrónica y con sistemas sincronizados, como les decía, para no tener problemas con los temas de la sincronización, ¿no? Las claves de uso del catálogo ayudan a la autoridad a verificar la consistencia de lo que se está operando y a prellenar declaraciones, por ejemplo, en la declarada SAT para personas físicas, ahora que está tratando de hacer esto para IVA, que es un pendiente que tenía el SAT para el caso de Morales, y eventualmente tendrá que servir también para las clasificaciones en las prellenadas de IVA mensuales que en su momento tendrá que ofrecer a generar a todos los contribuyentes, incluyendo las personas físicas, ¿no? El tema de la moneda, que ayudará para el control de las ganancias o pérdidas inflacionarias, forma y método de pago para el momento de causación, en el caso del IVA, el nodo de exportación para controlar esto de la coincidencia entre lo que se opera en impuestos internos y comercio exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Si se ven, pues este elemento, este chismoso de las actividades, cada vez tiene más información y le da al SAT más posibilidades de poder estar haciendo sus acciones de control. La utilización entonces del sistema de admisión tributaria de esta información, ¿a qué nos lleva? ¿Qué hace? Pues informar al 100% de los contribuyentes involucrados a través de estos documentos que hemos visto, pues la medición de riesgos impositivos, tasas, por ejemplo, en el caso de las tasas promedio de utilidad, los parámetros de utilidad, tasas efectivas de impuestos y mayores utilidades. ¿Para qué informa esto a todos los contribuyentes? Pues para que ellos lo revisen y puedan verificar y en su caso hacer autocorrecciones midiendo el riesgo que tienen de una revisión, un acto de autoridad, ¿no? Invita al cumplimiento de los contribuyentes por distintos segmentos o sectores, donde detecta que hay sectores que tienen algún riesgo, pues los incluye en estos reportes y esto invita pues, a que haya una acción directa de los contribuyentes para autocorregirse. Envía requerimientos de control de obligaciones a los contribuyentes, ya dado sea como requerimientos tradicionales, que se los reserva un poco por, como ya les dije, ser más costosos en su generación, en su control, pero también pues, se hace uso ya de estas nuevas herramientas que son las cartas de invitación y las invitaciones de vigilancia profunda. Verifica todo esto, verifica el cumplimiento de la autocorrección y en su caso, pues si no es así, pues ya la ejecución de multas y la consideración para llevarse a actos de verificación ya formales como unas auditorías, ¿no? Identifica las conductas de incumplimiento para generar los programas de recaudación, en estos de vigilancia profunda, y realiza auditorías a los contribuyentes con incumplimientos, ya sea a través de las auditorías directas o todo eso va acabando todo este procesamiento de datos en estos productos, ¿no? Si vamos a la siguiente lámina. Defensa de interés fiscal, recuerda que cuando empezamos a entrar a ver el tema de los programas, hablaban de ahí de un tema de defensa fiscal. Pues bueno, la autoridad fiscal también contempla el tema de la defensa del interés fiscal que hace la autoridad fiscal con el auxilio de las procuradurías y para incentivar el cumplimiento oportuno, fortalecer la fiscalización, dar piso parejo, mantener cero privilegios y garantizar el aseguramiento de la información de la institución. ¿Cómo lo hace? Pues coordinándose. El SAT tiene en las administraciones desconcentradas áreas desconcentradas de litigio y tiene áreas centralizadas de litigio y lo que hace es pues, establecer criterios para la interpretación de las disposiciones fiscales, hacerlos homogéneos entre todas estas áreas y llevar a que todas estas áreas las ejerciten en los actos de defensa fiscal que realizan en tribunales para defender el interés del fisco, ¿no? Busca también, y veremos por lo que nos anuncia, pues que habrá mayor coordinación de estas autoridades con las procuradurías, tanto la Procuraduría Federal preponderantemente, la Procuraduría Fiscal también, para efecto de pues, intercambiar información, tratar de buscar criterios comunes y que esto trabajen en sinergia con la autoridad tributaria en la presentación de los casos ante los tribunales. Dar seguimiento a los asuntos de gran cuantía, aquí hablan de 100 millones de pesos, pues sí, porque asuntos de estas cantidades requieren un seguimiento específico para que no perderse por alguna situación de tecnicismo, dado que generan una recaudación importante, ¿no? También avisan de la revisión de garantías en juicios contenciosos,
para que en caso de que no hay una garantía completa o suficiente, pues se pida completar esa garantía, o en su caso esto lleve pues, a una eventual decisión que podría ser incluso un sobreseimiento del juicio, porque hay que cuidar que este tema y fortalecer el acto de autoridad retroalimentando a autoridades federales y locales, pues es la comunicación, como les digo, que no se limitaría a las procuradurías, también en la vida real se ejecuta o se realiza pues acercándose a los propios tribunales para comentar o informar las posiciones de la autoridad tributaria, proporcionar alguna información que considere sea conveniente que la autoridad judicial conozca y procurar con eso pues que al decidir considere los puntos de vista del SAT y las resoluciones pues tienden a ser en beneficio de la autoridad, que es la estrategia que han seguido y que posiblemente por lo que nos anuncian aquí pues sigan ejercitando, ¿no? Todo esto que hemos platicado pues nos lleva, como ya hemos ido esbozando un poco, pero que aquí lo podemos ya aterrizar más, en la necesidad de que podamos nosotros valorar medidas preventivas con la utilización de tecnología, en lo que nos puede ayudar SW para, para poder evitar actos de molestia por parte de la autoridad, sanciones y establecimiento de créditos a nuestro cargo. ¿Qué podemos hacer? Pues hay que revisar de manera anticipada el cumplimiento de obligaciones, hay que establecer esquemas de auditoría interna, de revisión interna, para ver que estamos cumpliendo y asegurarnos del cumplimiento de obligaciones en la empresa. Hay que considerar figuras como oficiales de cumplimiento, comités de cumplimiento internos, para que nosotros podamos, con la ayuda de la tecnología, así como lo hace el SAT, hacerlo nosotros aquí dentro de nuestra empresa y detectar antes de que el SAT pueda detectar algún incumplimiento y corregirlo de manera que no tengamos necesidad de hacer aclaraciones posteriores ante el SAT. Hay que mapear las obligaciones fiscales que tiene la empresa, tenerlas documentadas y sistematizado su cumplimiento y su control para evitar que por algún error de alguna persona, alguna cuestión de proceso manual, tengamos ahí algún incumplimiento, que nos enteremos del mismo solamente cuando nos llegue el requerimiento, la carta de invitación o la invitación a autocorregirnos. También tenemos que verificar que cumplamos con el calendario de obligaciones presentando las declaraciones oportunamente. Hay que tener por ahí algún oficial de cumplimiento o alguien responsable entre la empresa de que esto se cumpla, que sea quien tenga que realizar esa tarea, esté perfectamente identificado, tenga que reportar ante la instancia que sea congruente o correspondiente dentro de la empresa y tengamos la seguridad de que ese tema está totalmente atendido. Hay que prevenir llevando a cabo revisiones de los estados del 69B. Para eso las herramientas de tecnología que nos puede proveer el CW pues evidentemente nos ayudarán para evitar que tengamos operaciones con este tipo de contribuyentes que nos puedan generar riesgos en nuestra deducción de acreditamiento o efectos contagios que en estos modelos de análisis pues nos contagien de lo que esté esta persona que está en la lista negra y pues se nos empieza a considerar contribuyentes de riesgo, que es algo que no queremos, o aumente nuestro riesgo. Automatizar procesos de atención, automatizar procesos de operación, eliminar lo más posible los procesos manuales o semimanuales para evitar los errores humanos, los temas de conciliación de comprobantes emitidos, recibidos, cancelados, que ya les comenté, y esto es con las declaraciones y los pagos. Hay que revisar las obligaciones locales, de las que se hacen con los gobiernos de los estados, y conciliarlas con lo que estamos reportando, lo que estamos haciendo a nivel federal, porque para evitar que cuando se comunique el Estado con la Federación encuentre inconsistencias en lo que le enviamos, si somos la misma fuente de información, de la misma información, la que rendimos a distintas autoridades tiene que ser consistente, tiene que ser la misma, en la medida de lo conducente, conciliar de manera oportuna las operaciones con CFDIs, estados de cuenta y contabilidad. Si se fijan, pues el nombre del juego al final acaba siendo eso, la consistencia, ¿no? La consistencia pues se logra con el manejo integral y controlado de datos o de gobierno de datos dentro de la empresa. Finalmente, todo esto que nos lleva simplemente a hacer algunas preguntas, verifiquemos, pensemos cómo está nuestra empresa, verifiquemos, pensemos dónde tenemos áreas de oportunidad para mejorar con toda esta visión que acabamos de ver, utilicemos la tecnología. SW está ahí con todas las herramientas que nos comentaba José Luis al inicio y algunas otras que pudiera ofrecernos para esto. En Digital Signo también estamos a la orden en las cuestiones de orientación o de ciencia fiscal que pudieran tener, y en base a esta reflexión, pues la invitación es, pues tomemos manos a la obra y hagamos lo posible para mejorar, corregir y prepararnos para evitar los problemas con el SAT. Por mi parte es todo, muchas gracias y les doy la palabra a Edith. Muchas gracias, Germán, por tu participación, por toda esta información tan valiosa que nos acabas de compartir. Y bueno, ya por último, les robamos
10 minutos máximo para presentarles las soluciones que estamos trabajando o que hemos estado trabajando del lado de SW Sapien. Aquí me van a ayudar mis compañeros David Contreras, que es director de desarrollo de proyectos corporativos en SW Sapien, y mi compañera Juliana Hernández, que ella con manager de nuestra unidad de negocio CEBDI. Adelante, David. Gracias, Edith. Pues bueno, si nos vamos a la siguiente, Edith, ¿qué es lo que está pasando ahora con lo que nos está comentando Germán? ¿No? Hay bastantes temas y básicamente el SAT, pues lo que está haciendo es usando toda esta tecnología para, pues, tener un análisis más detallado, usar estos análisis de patrones de comportamiento precisamente para identificar estas inconsistencias o cosas que no sean normales y bueno, ¿qué es lo que representa para el contribuyente? Pues básicamente, pues es más esfuerzo, ¿no? Más inversión de tiempo en cómo obtener esta información. Por ejemplo, este año el SAT en la declaración anual, pues ya te da un detalle de los importes de IVA de tasa 16, 8, 0% exenta, lo cual, pues tú como empresa, ¿cómo empiezas a comprobar, a conciliar esta información a ese nivel de detalle? O simplemente en las relaciones con empresas de operaciones simuladas, pues el SAT también empieza a estar revisando más frecuentemente este tipo de información. Entonces, aquí, por eso es importante que las empresas también se equipen con soluciones que les permitan también eliminar este tipo de procesos manuales y es por eso que tenemos eFisco. Si me ayudas a la siguiente, Edith, que eFisco pues nos ayuda precisamente a prevenir o incluso si ya tenemos ese problema, pues a responder ante ante esas cartas de invitación o vigilancias profundas que nos comentó Germán. Y básicamente, si me das la siguiente, Edith, eFisco está equipado con una serie de funcionalidades que nos permiten responder ante estas cosas, ¿no? Podemos descargar la información del SAT si tenemos mucho volumen o poco volumen. Podemos incluso programar esas descargas para no estar entrando en el sistema. No necesitamos realmente instalar nada, simplemente lo configuramos y empezamos a descargar de manera automática. Podemos tener la información en Excel y evidentemente, si yo tengo una necesidad, por ejemplo, de respaldar mi información en la nube, pues ya eFisco tiene una integración con Google Drive que todo lo que se descargue en eFisco, pues automáticamente te lo va a respaldar en Google Drive. Y también mencionando para los que tienen necesidades específicas de ya integrar, a lo mejor con sus sistemas o ERP y hacer un proceso más automático, pues tenemos una API. Y todo esto, a final de cuentas, pues tenemos dos versiones. Si me ayudas a la siguiente, Di, gracias. En donde tenemos la versión de Fisco Web que te permite hacer esa conciliación a través de esos archivos de Excel con todo lo que tiene el CFDI. Esto para facilitar gran parte del proceso, la descarga con el SAT, hacer estas programaciones a lo mejor de manera automática y hacerlo un poco más sencillo. Pero también tenemos otra versión que va un paso más allá, que está muy enfocado a la conciliación automática, en donde no solo, incluso no necesitas tener a lo mejor conectado con tu sistema, tu ERP, sino ya estos procesos automáticos de estar descargando los cancelados todos los días para que tú tengas la información al día, de tener la información de los FDI relacionados para que tú tengas un tracking de todas las operaciones o tener más, o tener la información ya en indicadores que te permitan personalizar ahora sí todas las necesidades de tu empresa a través de estas políticas que pueden ser semáforos, indicadores, gráficas, pues todo esto ya va un pasito más orientado a tenerlo más automático, tener la información pues disponible y actualizada todos los días y esto es lo que nos permite pues tenerlo con eFisco Power BI, toda esta información consolidada de una manera muy sencilla a través de los tableros con gráficas, indicadores que tú puedes personalizar, que inclusive si tienes alguna duda, pues lo puedes consultar descargando la aplicación y consultando los reportes. Entonces, este tipo de soluciones pues están muy orientados a la conciliación, a precisamente darte la certeza de lo que tiene el SAT y que tú puedas aprovechar y tener estas herramientas, así como el SAT aprovechar estas tecnologías, pero ahora del lado de la empresa o del contribuyente, precisamente para afrontar pues ahora estos nuevos retos que pone el SAT. Y bueno, de mi parte, esto sería todo. Continuamos con Juliana, que nos va a comentar sobre otras soluciones. Adelante, Juliana.
Muchas gracias, David. Pues bien, el portal de proveedores como esta herramienta que nosotros proponemos para poder contrarrestar un poco las acciones que está detonando el SAT, es una herramienta que les va a ayudar a automatizar el proceso de recepción y validación de sus facturas. Adelante, Edith, la siguiente. Esta es una herramienta en la que sus proveedores van a poder ingresar al portal, depositar sus facturas y a raíz de ese depósito nosotros realizamos todas las validaciones fiscales para darles a ustedes la certeza que esas facturas que están recibiendo pues son válidas, están vigentes y también les informamos si ese proveedor está siendo vigilado por la autoridad, si se encuentra en la lista 69B. Entonces, el que ustedes tengan al día toda esta información y que estén completamente seguros que las facturas que están recibiendo son válidas, pues les da a ustedes la tranquilidad de proceder con un pago. Además de una validación fiscal, podemos realizar validaciones comerciales que van enfocadas a comentarles si esta factura pues cumple con todos los requisitos que ustedes solicitaron en cuanto a orden de compra, entrada de almacén, etcétera. Estos portales son totalmente personalizados, los podemos integrar a cualquier sistema administrativo que ustedes manejen, sean desarrollos propios o algunos que ya existan en el mercado. Adicional, tiene módulos que hacen muy completa la gestión, un módulo que va ligado, por ejemplo, al buzón tributario, donde ustedes pueden gestionar desde ahí sus cancelaciones. Módulos donde les van a mostrar únicamente los complementos de pago asociados a sus facturas. Y también, pues bueno, tenemos diferentes perfiles de acceso donde además de sus proveedores, ustedes como administradores van a poder entrar y consultar toda la información que está en el portal. Son portales que son multirrazón social y cada una de estas razones sociales incluso puede seguir un proceso diferente. Algunas de las ventajas, nuestras soluciones se adaptan completamente a las necesidades que ustedes tengan como empresa. Nosotros nos adaptamos al flujo que ya exista y pues bueno, se eliminan las llamadas que tienen actualmente por parte de sus proveedores para temas de pago o para temas de ya recibiste mi factura, ya me la vas a pagar, en qué momento va a ser. Evitan ustedes pagar facturas apócrifas o facturas que estén ya canceladas, ya que les damos la certeza de que esta factura está vigente y pues bueno, tenemos un soporte técnico que les da respuesta de manera inmediata para apoyarles con cualquier tema que pueda llegar a surgir. De mi lado sería todo. Si están interesados en alguna de estas herramientas, con gusto les podemos ayudar.